Listo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar, compas. Como acostumbramos, muy rápido, un recordatorio de qué punto nos hemos quedado. Recuerden ustedes que ya cerramos el tema bueno, el gran tema en el que estamos ahorita discutiendo algunas cosas es preferencias y utilidad. La idea básica era que queríamos saber bajo qué condiciones podemos representar las relaciones de preferencia utilizando una función de utilidad, ¿no? Y habíamos dicho que la racionalidad no era suficiente. A causa de eso, o como ejemplo de eso, presentamos las preferencias lexicográficas. Ya hablamos de estas preferencias. De momento, lo único que quiero recordar es que de estas preferencias vimos, primero, que se cumplía la racionalidad, o sea, era un ejemplo de preferencias racionales, que sin embargo, debido a la forma muy particular que tienen, no permiten o no admiten la representación de una función con una función de utilidad. Incluso hicimos la demostración de eso, ¿no? Sí, entonces habíamos visto que si uno asume que existe una función de utilidad, terminan surgiendo algunas contradicciones en matemáticas, ¿no? Entonces la conclusión, más allá de la demostración específicamente, me interesa es la conclusión, ¿no? Es decir, concluimos que no hay cómo representar este tipo de preferencias con funciones de utilidad, pese a ser racionales. Luego de eso, sí, aquí están las demostraciones. eh, Pasamos a discutir unas propiedades adicionales de la función de utilidad, especialmente, perdón, de las preferencias, no especialmente la continuidad. De eso también ya hablamos, ¿no? Básicamente la idea de que si queremos que exista una función de utilidad, necesitamos que la relación de preferencia sea continua, que en términos un poco ya más prácticos significaba que no haya saltos abruptos, ¿no? En el orden de preferencia. Y asimismo en términos geométricos, ¿no? Recordar que este supuesto de continuidad implicaba básicamente que si yo tengo, digamos, no tengo x1, x2, entonces el conjunto de contorno superior debía incluir sus bordes, o sea, tenían que ser conjuntos de tipo cerrado, ¿no? Digamos que tiene que incluirse tanto la curva de indiferencia como también esta región en donde asumimos que están las canastas que son al menos tan buenas como la canasta X que se puede ubicar dentro de la curva, ¿no? Entonces, este era el conjunto de contorno superior. Y esa era la idea de la continuidad, ¿no? O sea, básicamente que como no hay saltos, en el límite sé que incluso la relación de indiferencia queda dentro del mismo conjunto, ¿no? ¿Para qué nos servía eso en términos ya un poco más operativos? A partir de ahí hicimos un razonamiento, no era exactamente una demostración, pero era un razonamiento con el cual habíamos probado que si nosotros aceptamos el supuesto de continuidad y le combinábamos con otros supuestos, por ejemplo, el de monotonía, aunque también se podría hacer con el de insaciabilidad local, entonces podíamos demostrar la existencia de la función de utilidad. Sí, por eso nosotros habíamos hecho, vuelvo a repetir muy rápido el argumento, ¿no? O sea, nosotros decíamos, supongamos que tenemos aquí una curva de indiferencia por la que en toda esa región sabemos que tenemos canastas indiferentes a X. Entonces yo podía plantearme aquí un alfa que depende de X multiplicado por E, recordando que era una canasta de tipo 1, ¿no? Esa canasta era en esencia la que me permitía construir esta diagonal de 45 grados, de 45 grados. Entonces decíamos nosotros que podía existir un número alfa que permitía encontrar una canasta alfa XE que caía en la misma curva de indiferencia que X. Eso significaba entonces que la canasta alfa que depende de X por E era indiferente a X, por un lado. Pero a su vez, nosotros decíamos que ahora supongamos que tenemos otra canasta, digamos una canasta Y, y para esa canasta Y tenemos también otra curva de indiferencia. Y entonces, ¿qué sucedía? Que yo podía encontrar otro alfa, ¿verdad? Que en cambio dependería de Y. Y ese alfa Y permitía construir, vamos a mover esto un poquito, ¿ya? Entonces yo podía encontrar otra canasta, ¿no? Esa otra canasta, en cambio, era un alfa que dependía de Y, también por E. Entonces, ¿qué sucedía? Que podíamos construir un alfa Y E, que asimismo era indiferente, en cambio, a la canasta Y. Entonces, ¿qué sucedía? Que gracias a los supuestos, por ejemplo, gracias al supuesto de continuidad, yo sé algunas cosas, ¿no? Yo sé que el conjunto de contorno superior incluye la curva de indiferencia. También sé que yo me puedo mover a lo largo de esta diagonal y encontrar un alfa que sea único. Eso también era gracias a la monotonía, porque ¿qué pasa? Si apenas me muevo de estos alfas,
las canastas que encuentre ya van a ser o bien más preferidas o menos preferidas. Entonces el alfa en cada caso se volvía único. Entonces, ¿qué era lo que nosotros veíamos? Comparando las dos canastas, decíamos, ok, entonces la canasta alfa XE, como tiene una mayor cantidad de bienes, resultará ser estrictamente preferida a la canasta alfa Y por E también. Eso podemos verlo a través de que la canasta alfa XD se encuentra en un punto más alto sobre la diagonal. Entonces, necesariamente tiene más bienes que la otra canasta. Entonces, por monotonía, sabemos que se cumple esta relación de preferencia. Pero a la vez, debido a que nosotros tenemos estas indiferencias, podríamos terminar concluyendo de que en vez de alfa XD podríamos hablar de X estrictamente preferido a Y. Sí, por la transferencia que tenemos, ¿no? Si alfa XD es indiferente a X, entonces podríamos reemplazar esto por X. O podemos poner aquí al lado también, o sea, esto es indiferente a X y el otro en cambio es indiferente a Y. Entonces teníamos que podíamos presentar este orden de preferencia, pero al mismo tiempo, gracias al gráfico y gracias a que este vector es de unos, un vector de unos y por tanto lo único que mueve la magnitud es alfa, sabemos que alfa X, el número, ¿no? Alfa X es mayor que alfa Y. Y eso entonces nos permitía concluir que tenemos un número, alfa x, que permite representar el orden de x de preferencia y lo mismo con el y, el alfa y. Y ese era el que podíamos tomar como función de utilidad. O sea, en vez de llamarle alfa x, podíamos decir utilidad de x mayor a utilidad de y. Entonces, con eso probábamos que si existía continuidad combinado con monotonía, y obviamente debe haber preferencias racionales, etcétera. De hecho, aquí fíjense que indirectamente estamos aplicando la transitividad en cierto modo, ¿no? O sea, de una relación de preferencia. Entonces, estamos aceptando que hay transitividad y aparte no hemos dicho nada sobre este conjunto, pero sabemos que todas las canastas que estén aquí son comparables, entonces también hay completitud. Por tanto, es racionalidad, ¿no? Entonces, la racionalidad combinada con la continuidad permiten demostrar que existía una función de utilidad. ¿Sí? Entonces, eso también ya lo conversamos la clase pasada, pero sí quería reforzar un poco para recordar lo clave que es este supuesto, ¿no? O sea, combinado con el supuesto de racionalidad, ¿no? O sea, sería continuidad más la racionalidad. Pero eso ya dijimos, ¿no? Combinamos los dos y nos daban como resultado que existe la función de utilidad. Jamás olvidar que la función de utilidad no tiene por qué ser única, o sea, podemos tener diferentes funciones de utilidad que representen las mismas preferencias. Ya hemos de hablar de eso en su momento. Listo. Ok, entonces aquí estaba, bueno, aquí estaba el argumento que planteamos, resumido. Y bueno, también planteamos otro supuesto, este fue más de pasada, también vamos a asumir que la función de utilidad es diferenciable, o sea, podemos nosotros sacarle las derivadas. De hecho, vamos a asumir que es doblemente diferenciable la mayoría de veces, pero podría haber casos como estas preferencias de tipo Leontief, en donde la función de utilidad muestre quiebres. Cuando haga falta, profundizaremos más en eso. Ahora, compas, aquí voy a hacer un pequeño desvío de cómo originalmente estábamos discutiendo la cuestión. Si ustedes recuerdan la clase pasada de aquí, pasamos a discutir el tema de la cuasi concavidad. Sin embargo, yo seré muy honesto y me quedé bastante insatisfecho con la forma en la que explicamos el tema. Más que nada porque, verán, a mí me parece que es mejor tener una intuición un poco más profunda de cómo se comportan las funciones y de ahí entender la cuasi concavidad y también la concavidad, porque son conceptos muy parecidos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso de ponerle solamente la definición y la gráfica, y imaginémonos una gráfica en 3 dimensiones, y todos se acuerdan que estábamos haciendo eso, ¿no? No me gustó mucho, no me gustó mucho porque aparte, como ya nos acercamos al problema de maximización de la utilidad del consumidor, quiero también que ganemos más intuiciones, o sea, que tengamos una intuición incluso más matemática y también económica. Entonces aquí Compass hizo una modificación del archivo como originalmente estaba. No vamos a topar el tema de la concavidad y cuasi concavidad. Vamos a toparlo un poco más adelante. Y lo vamos a topar más bien dentro de otro tema que este obviamente no está en Mascolel, pero lo he diseñado para que nos ayude bastante incluso en los códigos de Python sobre todo, ¿no? O sea, para que nos acostumbremos a los códigos y estemos como quien dice listos a resolver los problemas de optimización. Entonces verán, compas. Entonces aquí hay un pequeño desvío, ¿sí? Pero nos va a ayudar, ¿sí? O sea, ya lo pensé, lo replanteé varias veces y creo que ha quedado bastante aceptable.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, compas? Dejamos un momento en pausa esa discusión de la cuasi concavidad y la concavidad. La vamos a volver a topar, obviamente, pero quiero que abramos un poco más la discusión a las funciones de utilidad. O sea, ya hemos discutido qué condiciones deben existir, ¿verdad? Racionalidad y continuidad. Ahora quiero adentrarme mucho más en esa función y en algunas propiedades. Sí, algunas propiedades que nos van a ser bien útiles. Sí. Entonces, al rato se va a poner un poco matemático esto, pero he tratado de que se mantenga en el contexto de la discusión que estamos teniendo, ¿no? La función de utilidad. Y también recuerden que nuestro objetivo es seguir recolectando códigos de Python. Entonces, seguimos recolectando códigos de Python que nos van a servir después para resolver ejercicios todavía más complejos, ¿no? Eso entonces vamos a hacer compas. Entonces, repito, vamos a dejar un momento en pausa el tema de la concavidad y cuasi concavidad y va a entrar de forma más natural, o sea, a medida que hagamos esta explicación. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que reforce o recordemos? ¿No? Recordemos que la función de utilidad, no olvidar, ¿qué hace? Básicamente asignaba números reales para poder representar el orden de preferencia. De eso ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos nosotros a darle un poco más de énfasis a la discusión de la naturaleza de la función de utilidad. Y quiero también que ganen mayor intuición geométrica, especialmente en el caso L igual 2, o sea, en el caso en donde tenemos dos bienes, que es el caso que permite hacer representaciones gráficas, ¿no? Ya con tres bienes y demás no hay cómo hacer gráficas, pero si uno, digamos, tiene claro el ejemplo o el caso con dos bienes, después con tres bienes y demás ya es solo la cuestión de generalizar, ¿no? Y quiero de paso aprovechar que estamos trabajando en Python, entonces vamos a ver algunos códigos que incluso nos van a ayudar en muchas cosas, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Pues verán, el primer concepto que quiero que topemos es el del vector gradiente, ¿sí? ¿Qué es esto del vector gradiente? Y de paso vamos a combinarle con la gráfica de las funciones de utilidad. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el vector gradiente de una función, estoy usándolo en la función de utilidad, pero puede ser para cualquier función. Básicamente, ¿qué es? Entonces, recordemos nosotros que tenemos, por ejemplo, una función de utilidad, como la que está aquí en este ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué entendemos? Que la función de utilidad depende de cantidades de bienes, x1 y x2. Recordarán que el objetivo es que esto asigna números reales a lo que realmente sería un orden de preferencia, ¿ya? Pero de eso ya hemos discutido. Entonces, ¿de qué se va a tratar el vector gradiente? El vector gradiente me va a dar, eh, bueno, primero es un vector, ¿no? Entonces, un vector en donde voy a poner las derivadas parciales de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes, ¿sí? Em, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros topáramos solamente el caso L igual 2, ¿sí? Entonces, quiero hablarles un poco del vector gradiente. Entonces, en el caso de L igual 2, ¿qué tenemos? Tenemos una función de utilidad. Voy a tomar la misma que está en el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tengo una función de tipo x1 por x2. Ya, podríamos tener cualquier otro tipo de función, ¿no? O sea, el caso es que supongamos que tenemos esta función de utilidad. Entonces, estarán de acuerdo que si, por ejemplo, expandimos la cantidad de x1, es obvio que la función de utilidad se va a mover. Asimismo, si movemos x2. Entonces, hay dos fuentes de movimiento para U, y eso es lo que intenta recoger el vector gradiente, ¿no? Entonces, el vector gradiente usualmente se suele escribir con este símbolo que se llama nabla, ¿sí? Es como delta, pero al revés, ¿no? Entonces, es símbolo estándar para hablar del vector gradiente en un punto X. Entonces, ¿qué va a recoger el vector gradiente en este ejemplo? En este ejemplo, por decirles, va a recoger cómo va a cambiar la función de utilidad cuando cambia cada uno de los bienes. ¿Sí? Y como obviamente tengo dos bienes, si cambia uno, usualmente asumo que el otro es constante y por tanto tengo derivadas parciales. La derivada parcial de la utilidad con respecto al bien uno y la derivada parcial de la utilidad con respecto al bien 2. Ese para el caso del igual 2, ¿no? En el caso general, obviamente voy a tener más derivadas parciales y el gradiente va a tener más componentes. ¿Sí? Pero en definitiva el gradiente es eso, ¿no? Es simplemente el vector que recoge las derivadas parciales. ¿Sí? Ahora, a veces para simplificar la notación, en vez de ponerlo de esta forma, tal vez de ponerlo a veces así, solo como U1, U2, ¿sí? Donde, por ejemplo, U1 va a indicar la derivada parcial de la función U con respecto a X1 y U2 la derivada parcial de U con respecto a X2, ¿sí? Entonces, de vez en cuando voy a utilizar esta simbología estrictamente para hacerle más ágil la escritura,
Pero antes de entrar en la matemática, aquí quiero hacer una muy rápida reflexión a nivel económico. Estas derivadas parciales, la U1 y U2, de hecho, son las que antiguamente se conocían como las utilidades marginales. ¿Sí? Entonces, estas de aquí serían las utilidades marginales. ¿Por qué digo antiguamente? Porque digamos que en los enfoques más actuales tratan de omitir un poco esta discusión. Por lo siguiente, ¿no? Recuerden que la función de utilidad lo que busca es recoger el orden de preferencias. No importa el valor que tome. Sí, o sea, en sí mismo el valor que tome la función de utilidad no es relevante. Ejemplo, ¿no? Si yo digo que xy es débilmente preferido a xj, entonces recuerden que la función de utilidad dice que la utilidad de xy tiene que ser mayor o igual a la utilidad de xj. Ya, de hecho, tomemos preferencia estricta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en este caso con preferencia estricta o xj? Que no me interesan los números. Yo tranquilamente podría poner aquí un 2 y un 1, o un -5 y un -8. Da lo mismo. O sea, el punto es que los números como tal no interesan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno adopta ese enfoque en donde los números no interesan, el concepto de utilidad marginal como que se diluye un poco, porque ¿cuál era la idea de la utilidad marginal? ¿No? Esto tiene mucho que ver especialmente con los aportes de Jevons. Entonces, Jevons interpretaba esta idea de la utilidad marginal tal cual como el aumento en el bienestar o en la percepción de satisfacción o literal de utilidad que percibía el individuo cuando había un ligero aumento en la cantidad de un bien. Porque antiguamente el enfoque de la utilidad o el número que se le daba a la utilidad sí representaba bienestar. Sí, incluso tal vez habrán oído alguna vez la palabra de los útiles, ¿no? Sí, que era una suerte de intento de unidad de medida de la utilidad, ¿no? Que llega a mencionar creo que Paul Samuelson y otra gente, ¿no? Que fue abandonada, ¿no? O sea, después de esto sería abandonado, eh, porque genera una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero medir la utilidad de una persona, si es que acepto que existen unidades, entonces significaría que después puedo medir la utilidad de otra persona. ¿Y cómo comparo? O sea, la utilidad que una persona percibe por tomar un vaso de agua, ¿qué tan diferente es a la utilidad que otra persona en las mismas condiciones percibe por el mismo vaso de agua? Entonces, no sé si se fijan que ahí hay una suerte de discusión de qué tan comparable es, ¿no? Eh, no quiero entrar en más detalles de esto, repito, esto ya hoy en día no se discute, pero esto lleva incluso a la teoría del valor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que dos personas diferentes perciban lo mismo? Claro, o sea, es la discusión, ¿no? ¿Existe o no existe estas unidades, los útiles? Entonces, ¿cuál es la idea hoy actualmente? Que no hay unidades, simplemente son números para representar el orden y por tanto ya no se suele utilizar mucho el término de utilidades marginales. O sea, entonces, hoy en día simplemente quedan como derivadas parciales, pero digamos que tuvo su interpretación. De hecho, también, claro, él no usó cálculo, él solamente hizo ejemplos numéricos, pero Karl Menger, él también discutió bastante este tema, ¿no? O sea, eh, y él incluso argumentaba que se podía explicar la teoría del valor a través de la utilidad marginal. O sea, ¿por qué los individuos valoran un vaso de agua? Por la utilidad marginal que le genera el consumo de un vaso de agua adicional, digamos, ¿no? Que repito, hoy en día ya no se habla mucho de eso, ¿no? O sea, es más, hoy en día los austriacos no son parte, por ejemplo, del enfoque ortodoxo. O sea, los ortodoxos ven a los austriacos también como una cosa rara porque los austriacos a veces ni siquiera quieren usar matemáticas, nada de eso, ¿no? Pero es también por esta idea del valor. Entonces, hoy en día no se hace esas discusiones, por eso es que van a ver, por ejemplo, más Mascoler que casi ni se usa el término utilidad marginal, pero creo que valía la pena al menos mencionar, ¿no? O sea, esta cuestión. Sí, porque aquí vendría a discutir, y con esto cierro este tema, la cuestión de la teoría subjetiva del valor, ¿no? Que es un tema que hoy en día, no, a muchos ya no les interesa hablar, pero digamos que ese es su origen. O sea, originalmente era la teoría subjetiva del valor, que muchos utilizaban como para oponerse a la teoría objetiva del valor. Supuestamente la teoría objetiva, en cambio, era la que argumentaba que era el trabajo socialmente necesario el que da el valor a las mercancías. Entonces ahí venían esos debates que vamos a tener que omitir, ¿no? Pero bueno, There's who are the NSA, Quality Adjusted Values. ya. En la economía de salud, o sea, Ujú, cómo se hace una evaluación de tecnologías para evaluar en dónde invertir según gobierno ujú. y tienes una nueva terapia de cómo se hace una terapia que existe. Entonces ahí sí de alguna forma tienes que poner algún tipo de número comparativo para saber
¿cómo puedo comparar? O sea, ¿qué le da más utilidad a este cohorte de pacientes? Ujú, Y o sea, eso me acuerdo mucho de útiles, pero ujú. o sea, no hay no hay ninguna forma de poner un número en en la forma como evaluar la utilidad. Claro, el problema es que si digamos, no pongo un número, ya, podemos poner un ejemplo muy visual, digamos, ¿no? Digamos que tengo dos personas, la persona A y la persona B, ¿no? Entonces a las personas A y B, a ambas les ponemos a comparar, digamos, la canasta, bueno, supongamos X y XJ, ya no estoy muy inventivo hoy día porque les voy a mentir. Y digamos que en ambos casos las personas tienen el mismo orden de preferencia. O sea, la persona A dice yo prefiero la canasta I y la persona B también prefiere la canasta I. El tema aquí es cómo asigno los números. Si yo a los números les doy un valor como tal, por ejemplo, si aquí digo a este individuo le doy 2, 1, ¿cómo sé que al otro individuo le puedo dar también 2, o le puedo dar 3, o le puedo dar -5? Eso significaría que debería establecer una comparación entre cómo el individuo A valora la canasta I versus cómo la valora el individuo B. Sí, sí se entiende la idea, ¿no? Entonces, ahí el problema es que si entro en esa discusión subjetiva de cómo cada individuo valora la canasta, entonces deberíamos tener toda una teoría armada para eso, digamos. ¿Qué sucede? Que la teoría actualmente está armada más bien para decir, en el individuo A, 2 y 1 no representan más que orden, y aquí al individuo B le puede poner 5 y 3, y no representan más que orden. Para que eso sea válido, 2 y 5 no son comparables. Entonces, esa es un poco la situación, ¿no? O sea, que estamos asumiendo que la única forma de agregar esto es cuando ya entremos en el mundo de los precios y esté todo en dinero, ¿no? Esa es más o menos la cuestión. Por eso es que cuando discutimos, por ejemplo, los excedentes que íbamos a llegar, los excedentes del consumidor, tiene que ser en dinero, que es la única medida que me permite hacer las agregaciones. Porque incluso, ¿cómo agrego órdenes de preferencia? O sea, ponerles a votar, ponerles a decidir, o sea, esa partecita también es complicada, ¿no? Hay algunas paradojas que pueden surgir cuando uno les pone a agregar preferencias de varios individuos. Entonces, por eso es que es mejor, por eso es que mejor, digamos, la teoría abandona esas discusiones, ¿no? Al menos en su nivel base. No es que esté de acuerdo yo con este enfoque, por si acaso, no reiterar que estoy tratando de explicarle de la forma más factible posible, ¿no? Yo personalmente no estoy muy a favor de este enfoque. O sea, muy personalmente yo diría que, pero repito, es personal, ¿no? O sea, aquí sí alguien podría rebatirme si no estoy de acuerdo. Yo personalmente creo que cuando se hace eso, es como que se trata de olvidar de dónde viene la teoría. Es como tratar de presentar que esta teoría nunca tuvo un carácter de valoración subjetiva. Y es como decir simplemente es un orden. Sí, por eso es que uno casi nunca ve menciones a Jevons, a Menger y todo en la teoría subjetiva del valor. Entonces, para mí, muy en lo personal, esto es más bien un intento de la teoría de venderse como algo que no está cayendo en la subjetividad y no está cometiendo la arbitrariedad de agregar visiones subjetivas distintas, digamos. Sí, entonces, esa es un poco mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, compas, y volviendo ahora sí a lo que nos interesaba. Bueno, de hecho, todo esto debería interesarnos, ¿no? Aspirantes a doctores en economía, ¿no? Sí, pero de todas formas, lo que ahorita nos interesa es lo que ahorita nos interesa más es la simbología, ¿no? Entonces volvemos ahora sí al vector gradiente. Entonces el vector gradiente va a recoger las derivadas parciales que en algún momento podrían interpretarse como utilidades marginales, ¿ya? Pero bueno, por ahora solo les llamaremos las derivadas parciales. Ok, entonces continuemos. Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos con un pequeño ejemplo, el mismo que está aquí, el que estábamos viendo. Tenemos esta función ux igual x1, x2 y asumimos que x1 y x2 son positivas. Vamos a hacer el caso de la igual 2. Entonces, tomando ese ejemplo, ¿cómo quedaría el vector gradiente? Hagamos de este a mano, por lo que es súper rápido. Entonces, si la función de utilidad la función de utilidad de este vector x es x1 por x2, entonces, ¿cómo sería la derivada parcial de u con respecto a x1? O también el u1. Entonces no hay mucho, no está difícil, ¿no? Solo hay que derivar respecto a x1, solo quedaría x2. ¿Y qué pasaría con la derivada de u con respecto a x2? La parcial sería la u2 igual a x1. Entonces yo podría plantear que el vector gradiente de u en cualquier punto x sería igual
a la derivada parcial respecto al 1 y la derivada parcial respecto al 2, o sea, x2 y x1. Y esto. Entonces, ese sería el vector gradiente, ¿no? Nada realmente del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto y por qué lo estoy discutiendo? Por los códigos. Pues vamos a ver ahora cómo hago exactamente esto mismo, pero en Python, que es lo que realmente me interesa más, ¿no? Entonces, vamos a ver los códigos, compas. Entonces, como costumbre, ya saben, primero debemos crear los símbolos matemáticos, ¿sí? Creamos el u, el x1 y el x2 con simpi.symbols. Y luego creamos la ecuación de la función de utilidad. Aquí pueden ver que usamos simpi.eq. La u, que sería la función de utilidad, igual a x1 por x2. Entonces, si ejecutamos esa primera celda, ahí van a tener la función de utilidad. Solo por tranquilidad mía. Todos tienen este archivo. Bien. Créanme que tengo como 10 versiones del archivo. Sí, porque rediseñé todo. O sea, aquí fue como que rediseñé todo. Pero vale la pena, vale la pena porque esto va a ayudar bastante. Entonces, miren, ¿qué podemos obtener aquí? Como dice, desde esta función podemos obtener las siguientes derivadas parciales, las utilidades marginales, ¿sí? Repito, un economista bien ortodoxo contemporáneo ya no usaría esta palabra, ya ni hablaría de utilidades marginales, solo son las derivadas parciales. Ok, en nuestro caso ya sacamos esto en la pizarra, entonces más bien veamos en los códigos cómo sacamos nosotros el vector gradiente. Entonces verán, esta es una pequeña limitación de Python. No tiene una función como tal para sacar el gradiente, porque sería ideal no tener una sola función que diga gradiente y ya. Pero esta función, digamos que es la versión más sencilla que pude encontrar, ahí probando algunas alternativas. Entonces verán qué es lo que está haciendo aquí. Dice, primero usamos simpi.matrix, creamos una matriz, y dentro de la matriz solo pongo la función de utilidad, .RHS, eso significa el lado derecho, el que quiero derivar. Luego hacemos un punto y hacemos el cálculo del jacobiano. ¿Qué era el jacobiano? Coger una función y derivarle con respecto a una y otra variable. Entonces voy a sacar aquí la derivada de esta función con respecto a x1 y x2 y luego le transpongo para que quede como vector vertical, que es el estándar, ¿no? O sea, siempre que hablemos de vectores recuerden que el estándar es que sea vertical. Entonces, si ustedes la ejecutan, ahí les va a dar el vector gradiente. La ventaja de este código, no tienen que hacerle prácticamente nada, excepto que si en vez de 2 tuvieras 3 bienes que habría que poner, x1, x2, x3. De ahí no cambia la línea de código. Entonces esa línea de código siempre va a ser la misma. Entonces más o menos captemos la idea, ¿no? Primero es como que tienes la función y le transformas en una matriz. Claro, es una matriz de un solo elemento. Luego a esa matriz de un solo elemento le sacas el jacobiano. Recuerden que el jacobiano es la derivada con respecto a un vector. Y ese vector es x1 y x2. Y luego le transpones para que quede en vertical, porque si no te sueles dejar el resultado en horizontal. Entonces esta sería la forma en la que se obtiene el vector gradiente. Bien, entonces no es gran cosa, ¿no? Pero ya tenemos los códigos. Entonces estos códigos nos van a servir para más adelante, ¿no? Ahora, sí. Son películas porteñas, ya se vuelve transpuesto, ¿no? Claro, o sea, se transpone, porque si le dejamos así, digamos, ahí van a ver que queda en horizontal. Sí, entonces para que, digamos, seamos súper rigurosos con la simbología, ¿no? Entonces para eso es la T, ¿no? Entonces ya solo con el punto T se transpone. Listo. Ahora, ¿qué nos dice el vector gradiente? Ya, o sea, porque ya, está bien, sacamos las derivadas y todo. El vector gradiente nos muestra, como bien dice acá, la dirección y la magnitud del máximo crecimiento de una función en cada punto. ¿Sí? O sea, yo puedo definir un punto y el vector gradiente me dice con qué fuerza y en qué dirección crece esta función que estamos analizando. ¿Sí? Entonces aquí tienen un ejemplo, ¿no? O sea, yo podría evaluar el vector gradiente, por ejemplo, ¿no? En cualquier punto, digamos, aquí escogí el punto 2, 1. Entonces el reemplazo es inmediato, ¿no? Cuando x1 es 2 y x2 es 1, ¿qué pasa? Tendría que reemplazar en el vector gradiente. Entonces x2 se vuelve 1 y el x1 se vuelve 2. ¿Sí? Entonces el reemplazo tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué habría que hacer en términos de códigos? Tengo aquí el nabla u, que es el gradiente, puntos subs, ya saben, puntos subs para sustituir, y dentro pongo un diccionario donde hacemos el reemplazo, x1 es 2 y x2 es 1. Y ahí tenemos el valor del vector en ese punto. ¿Ya? Ahora, claro, es más chévere verle en la gráfica. Ahí se entiende mucho mejor la intuición del gradiente. Entonces, en la siguiente línea, o en el siguiente grupo de códigos compas, está una función para crear la gráfica de la función de utilidad y también para ver los vectores gradientes. ¿Sí? Entonces, si ustedes desean, podemos directamente ejecutar esta función. Sí, esta función es una mezcla entre mis códigos y ChatGPT, pero quedó funcional.
Ya, quedó funcional. Entonces, vamos viendo un poco cómo se usa. En función pongo utilidad, que es la ecuación que creamos antes. La variable uno es x1, la variable 2 es x2. Pongo los límites dentro de los cuales quiero que se vea la gráfica. Un título, el tamaño de la gráfica, la escala de colores. Aquí les recomiendo que echen un vistazo en Google y podrán ver que hay un montón de escalas de colores para este tipo de gráficos en Python. Y la opción de mostrar gradiente. ¿Ya? Entonces, miren el resultado, que igual le imagino que lo pueden ver en sus pantallas. Sí, entonces aquí está la función. Entonces, ¿qué sería la función? Entonces, miren que aquí tengo los tres ejes, ¿no? Voy a ver esto un poquito más. Un poquito más. Ya. Entonces, esta es la función, ¿no? Pueden ver que tenemos, a ver, 8, ya. Ahí pueden ver que tenemos los dos ejes, el x1, el x2 y la utilidad. Si recuerden que la función era u igual x1 por x2, ¿no? Entonces, tengo aquí los dos ejes, ¿verdad? Y la función sería este plano, bueno, no plano, sí, toda esta región, ¿no? Toda esta región de aquí estaría representando la función. Si le hacen zoom, notarán que hay unas flechas que me están indicando hacia dónde la función crece. Cada una de esas flechas son los gradientes. Entonces, los gradientes son unos vectores que me van diciendo cómo crece la función, dependiendo del punto en donde nos ubiquemos. Por ejemplo, ¿qué punto hicimos nosotros? El punto 1, 2, ¿no? Entonces, el punto 1, 2. Entonces, veamos en el punto 1, 2 qué pasa, más o menos, ¿no? Entonces, ahí podemos ir moviendo el cursor. En X quiero 1, ya, y en, o menos por acá, no, 1, 2. Pero bueno, no hace falta estarle buscando, pero sí me entienden la idea, ¿no? O sea, esa es básicamente la cuestión, ¿no? O sea, cada gradiente me va indicando cómo crece la función. Por cierto, noten que esta función como que tiende a volverse recta, ¿no? O plana a medida que, como recta, ¿no? O sea, no muestra curvaturas. Y abajo podrán ver en la gráfica que están estas curvas. Estas son las curvas de nivel, que en nuestro caso son las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué hace una curva de indiferencia? Me va indicando todas las combinaciones de x1 y x2 en las que se supone que tenemos el mismo nivel de utilidad, o sea, la misma altura en la función. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, a ver cuál está, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Voy a tomarle como referencia esta de acá, digamos, esa curva de indiferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí vemos que más o menos, sí, obviamente que dependiendo del curso se mueve un poco más, poco menos, pero es casi como 14 algo, casi 15, ¿no? O sea, en todos los puntos que están aquí, la altura de la función de utilidad siempre se mantiene en 15. Bueno, 14 algo, ¿no? Entonces recuerde que esa es la definición de la curva de indiferencia, ¿no? Es una curva que siempre me da la misma altura en la función de utilidad. ¿Sí? Entonces, em, aquí una observación, miren. Pese a que la gráfica en 3 dimensiones nos muestra esto como que fuera medio recto, noten que aquí yo tengo curvaturas, ¿no? En las curvas de indiferencia. Entonces, por ahí más o menos voy a conectarle con la discusión que estamos haciendo de concavidad y cuasi concavidad, ya en su momento, ¿no? Pero bueno, creo que sí está bastante entendible esto, ¿no? O sea, simplemente es la función, eh, y le pueden ir moviendo, ¿no? Le pueden ir rotando y todo eso. Ya, listo. Vamos con otro ejemplo. Ahora quiero que consideremos otra función de utilidad. Entonces, tengo ahora esta otra función en donde tengo que la utilidad va a ser igual al logaritmo natural de x1 más el logaritmo natural de x2. Entonces, esta función de acá. Vamos a construir la función. La misma lógica, ¿verdad? Creamos los objetos u, x1, x2 y creamos la ecuación. Aquí una pequeña observación. Si quiero usar logaritmo, tengo que usar el simpi.log. Entonces, con eso se utiliza la función logarítmica. Siempre que usamos esto, recuerden que es el logaritmo natural en la base e, ¿sí? El número 2,71, etcétera. El caso es que tengo esta función de utilidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sacar el vector gradiente? Bueno, aquí está, ¿no? Vean, son los mismos códigos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente cambia? Solo la construcción de la función. Porque de ahí el vector gradiente les queda de golpe. Igual tampoco está tan difícil la derivada, ¿no? O sea, si derivo esto con respecto a x1, queda 1 sobre x1 y con respecto a x2, 1 sobre x2. Ya, no es nada del otro mundo, pero aquí está ya de golpe. O sea, ya ni siquiera hace falta hacer la mano. Entonces aquí está el vector gradiente.
Y lo mismo, ¿no? Si yo reemplazo el vector gradiente, volvamos a reemplazar en el mismo punto 2, 1, me queda este resultado, un medio y 1. ¿Sí? Que yo reemplazo aquí el 2 y el 1. Entonces, ya saben que igual son los mismos códigos. Ahora, ¿cómo queda el gráfico? Miren que incluso los códigos para el gráfico son prácticamente los mismos. Lo único que cambia, como una pequeña observación, es que aquí hago que las variables empiecen no en 0, sino en 0.01. Hago eso para que no me salte un error, porque recordarán que en 0 no hay logaritmo. Pero más allá de eso, es el mismo código. Entonces, si ustedes ejecutan, van a ver que sale otra función. Y en este caso pueden notar la diferencia, ¿no? Lo único que no le logré configurar muy bien es el tamaño de los vectores gradientes. A veces salen muy pequeños, a veces salen muy grandes. Tengo que estarle moneando ahí la opción del tamaño de los vectores. Pero creo que la intuición se entiende, ¿no? Entonces ahí tienen la función. ¿Y qué me están indicando los vectores gradientes? ¿En qué dirección la función va creciendo? Y pueden notar en la parte de abajo de nuevo las curvas de indiferencia. Entonces tienen curvas de indiferencia y estamos de acuerdo que la forma de esta función es muy distinta a la anterior. En la función anterior que habíamos visto, que esto era más bien como medio recto, ¿no? En cambio, la función de ahora que estamos viendo, que hay una clara curvatura en esta parte. Bien, entonces eso también nos va a interesar más adelante. Pero bueno, entonces, hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Códigos para sacar vector gradiente y los códigos para graficar la función, que eso nos va a ayudar bastante para resolver problemas más complicados. Listo, sigamos. Entonces, bueno, solo en resumen, ¿no? En resumen, teníamos el punto x barra que era 1, 2, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, el gradiente evaluado en u de x barra sería igual a 2, 1. Entonces, claro que tenemos el gráfico en 3 dimensiones mucho mejor, ¿no? Pero creo que ahí me van a entender mejor lo que va a hacer ahorita. Entonces, tengo x1, tengo x2. Aquí estaría el otro eje, que es el de la altura de la función, ¿verdad? La función de utilidad. ¿Y qué me estaría diciendo el vector gradiente? Entonces, el vector gradiente me dice en el punto x1, perdón, 1, 2, o sea, en x1 tengo el 1, en x2 tengo el 2. Entonces, noten que aquí yo tendría este punto. Ese sería el x barra, ¿no? Ese punto. En ese punto yo tengo una altura. En ese punto yo tengo una altura y esa altura llegará hasta donde se encuentre la función. ¿Sí? Entonces, ese punto llegará hasta donde se encuentre la función. No me gusta ese color. A ver, vamos a poner en amarillo. Entonces, imaginen que aquí está la función que tenía. A ver, en este caso la forma era una media. Bueno, una función, ¿ya? Está ahí la función. La tridimensional, ¿no? Entonces, digamos que justo en ese punto es el borde en el que está la función y en ese punto tengo el vector gradiente. Entonces, este vector gradiente que me está diciendo 2, 1 sería la flecha que uno tendría que imaginarse que está en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dibujamos aquí el vector gradiente? Es lo que quiero hacer. Entonces, déjenme estirar esto un poquito más. Solo quiero dibujarle el vector gradiente aquí para que ya se cierre este tema. Miremos esto un poco. Ya. A ver, entonces, ¿cómo se va a ver el vector gradiente? X1, X2. Entonces, verán, quiero dibujar este vector en habla 1. Tomo este punto como el origen. Sería en ese punto. En ese punto, imaginen que hay una flecha. Una flecha que me está diciendo cómo va creciendo, o mejor dicho, la dirección de máximo crecimiento de la función. El X barra lo voy a poner aquí para que no me estorbe. Ya. Entonces, de ese punto, ¿qué tengo que hacer? En la dirección X1 me volvería 2 pasos. 1 y 2. Y en la dirección de X2 me muevo un paso. Un paso. Ya. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, ese vector que estoy haciendo yo ahorita sería la proyección, ¿verdad? O la dirección de máximo crecimiento de la función. Entonces, tienen que imaginarse que en la función hay una flecha, es mucho más grande, ¿no? Hay una flecha. Sí, hay una flecha que está ahí, ese sería el vector gradiente. ¿Ya? Entonces, esas son las flechitas que vimos sobre la función, ¿no? Y lo que estamos nosotros sacando es esa flecha, pero proyectada aquí en el piso, indicándome la dirección de máximo crecimiento de la función. Sí, esa sería más o menos la idea. Entonces, ahí sería el nabla UX bar. ¿No?
Lo quería hacer en Python, pero pedirle muchas flechas en Python ya se empezó a confundir ChatGPT, así que mejor no. Pues sí me entienden la idea, ¿no? O sea, es la proyección en el piso de las flechas. Sí, o sea, eso es el resumen. O sea, el vector gradiente me está dando la dirección de máximo crecimiento de la función. Listo. Eso se mueve hacia un nuevo punto. Claro, o sea, es como decir, este es mi punto de origen para hacer el vector. Por eso es que cada flecha tiene como un origen distinto, ¿no? Sí, entonces, lo importante es de estos gradientes es la dirección, ¿no? Entonces, la dirección en este caso siempre es desde el punto de referencia, ¿no? Desde el 2,1, digamos, desde el 1,2, perdón. Listo. Ok, entonces en este ejemplo, no, este es el de arriba, no. Volvamos al de arriba un ratito. Entonces, como que yo tomara esta gráfica, ¿sí? Y en esta gráfica ubiquemos el punto que acabo de hacer, era el 1,2, dije, ¿no? Estoy peleado con... Sí, 1,2, ya. El 1,2, a ver, x1 por acá y el 2 por aquí. Entonces, este sería el punto x barra que hicimos ahorita, ¿no? Ese punto. Bueno, pongámoslo más bien por acá, que no me estorbe. X1, X2, X barra. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese punto, ¿verdad? En ese punto, habrá una flecha, no le quiero mover porque se me va a dañar lo que estoy escribiendo, pero es como que en ese punto, si yo me subo, amarillo subamos, ya, entonces yo me subo hasta la función, ahí hay una flecha, y esa flecha es la que estamos viendo ahí. Bien, ese sería el vector gradiente. Entonces, de eso, pero en todita la función, ¿no? Entonces, yo puedo ir cambiando los puntos y de ahí voy obteniendo eh, esas direcciones de crecimiento, ¿no? Claro que está un poco chueco los ejes y todo, pero me entienden la idea, ¿no? O sea, entonces me llevo este gráfico también. Pues originalmente yo quería que Python también saque la proyección del vector gradiente en el piso, pero ya mucho, ya. ChatGPT ya empezó a reclamar ahí. Lo malo es que cuando tú le pides muchas cosas a ChatGPT, empieza a alucinar, o sea, sobre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? O sea, cuando uno ya hace estas cosas, lo ideal es que tú saques una copia del código y después volverle a dar el código. Porque si tú le dices que trabaje sobre lo que tiene en la memoria, ahí empieza a alucinar. Ahora, para los más sofisticados, no lo he hecho todavía, pero creo que sí es factible. O sea, puedes coger ChatGPT o cualquier otra ya y conectarle con GitHub. ¿Qué hace GitHub? Entonces, en GitHub tú puedes tener respaldos de los códigos, lo que se va avanzando. Entonces, ¿qué puede hacer ChatGPT? ChatGPT crea un código, lo actualiza en GitHub y es como que GitHub le diera memoria. Entonces, con eso, cada vez que quiere hacer algo nuevo, vuelve a GitHub, la última versión que guardó. La ventaja de GitHub es que tú puedes, digamos, haces algo y si te equivocas, puedes volver a una versión pasada. O sea, puede ir uno controlando las versiones. Y ahí es cuando, digamos, ChatGPT como que gana más memoria y evitas bastante las alucinaciones. Sí, entonces, eso es... o sea, ya estoy empezando a experimentar con eso, ¿no? Pero sí, porque verán, un día pasó que le puse una tarea que estaban ya 2 horas pensando. Ya cuando tenía que darme el resultado final murió, ¿no? Y después le pregunté qué pasó, en qué te quedaste. Ya voy a retomar desde donde me quedé y creo que empezó de nuevo. Entonces, o sea, la alucinación y la falta de memoria son los problemas ahorita de las inteligencias artificiales. Entonces, esa parece ser una opción que ahorita se vuelve viable, ¿no? Conectarle con... GitHub es un ejemplo, ¿no? Habría otras opciones, pero esta me parece que es una de las más prácticas, ¿no? Se conecta a tu cuenta en GitHub y ahí está cada rato alimentándose con lo último que hiciste, ¿no? Como que se va guardando. Entonces eso puede mejorar mucho la capacidad de hacer esto, sobre todo tareas que ya duran horas, ¿no? Entonces tú le pones, le dejas y sigue ahí procesando, procesando. Y si en algún rato se colapsa, por lo menos tienes guardada la última versión. Y tienes que ir diciendo, ¿no? Anda creando gits en cada paso para que se vaya guardando la última versión del código que tienes, por ejemplo. Sí, entonces les recomiendo que echen un vistazo a esto. Si un caso quieren usar ChatGPT ya con más, o sea, tareas que duren horas o incluso días, ¿no? O sea, dejarla ahí pensando. Yo creo que ya mismo llegamos a eso, o sea, la inteligencia artificial haciendo hasta libros, pero todo un libro, 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 ¿no? O sea, el otro día quise hacer un capítulo de libro y se murió, pero yo creo que ya mismo. ¿No? Listo, compa, sigamos. Entonces ya creo que quedó claro esto del vector gradiente. Vamos a la siguiente cuestión. Ahora quiero hablar un poco de la curva de indiferencia, especialmente de la pendiente de las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Supongamos que tenemos una función de utilidad, voy a asumir dos bienes. Podría también hacerse con más bienes, pero quedemos con el caso de dos bienes donde ahí tenemos curva de indiferencia como tal.
¿Cuál era la idea de una curva de indiferencia? Que el nivel de la utilidad se quede constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros quiero llevar esta parte. Pues recuerden que la idea de una curva de indiferencia, como las que estamos viendo proyectadas en los gráficos, es básicamente que yo quiero las combinaciones de canastas x1 y x2, en donde siempre tenemos la misma utilidad, o sea, la misma altura en la función, ¿no? Entonces, aquí teníamos x1, x2, y tengo aquí la función de utilidad. Entonces, ¿cuál es la idea de una función de utilidad? Es la función u de x1, bueno, del vector x, en donde la utilidad se mantiene constante. En este caso vamos a asumir un valor t. T es cualquier número constante. Entonces, todas las canastas que están dentro de esa curva, recuerden, son canastas en las que hay indiferencia, o sea, generan la misma utilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero estudiar la pendiente de esa curva de indiferencia en cualquier punto. Por ejemplo, digamos que yo tengo la curva de indiferencia y quisiera sacar la pendiente en un determinado punto. ¿Sí? Entonces, ahí hay algunas formas de trabajar. Una opción podría ser, digamos, o sea, fíjense que para poder hacer la gráfica de la función, de la curva de indiferencia, perdón, es como que yo tendría que encontrar una función en donde x2 dependiera de x1. Porque si ven que esa es básicamente la curva, ¿no? La curva es una función donde x2 depende de x1. Entonces, una opción podría ser tomar la función de utilidad y hacer el despeje. O sea, se podría hacer, ¿no? Pero no vamos a hacer eso. O sea, vamos a aplicar otro método para de paso combinarle con otro tema matemático que nos interesa. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la función de utilidad. Sí, voy a tomar la función de utilidad y voy a indicar que esta depende de x1 y depende de x2 a la vez que suponemos que x2 depende de x1. ¿Sí? Esta x2 que depende de x1 vamos a decir que es una función implícita. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con función implícita? Es una función que está aquí implícitamente en la curva de indiferencia, pero que no le vamos a sacar, o sea, no le voy a despejar, sino que más bien quiero solo su pendiente en un punto. Listo, entonces esto vamos a decir que es igual a una constante t. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener eso? A través de la regla de la cadena. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? Supongamos que se mueve x1. ¿Sí? Entonces yo quiero que se mueva x1, pero no quiero que se mueva t. ¿Sí? Entonces recuerden que t es una constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si se mueve x1, va a tener primero el efecto que inmediatamente se genera, ¿no? x1 sobre u. Pero luego puedo tener el efecto que x1 genera sobre x2 y luego x2 sobre u. Entonces tengo dos efectos sobre u. Pues, ¿cómo sacamos de eso? Sería el cambio que la utilidad sufre cuando cambia el x1, que sería el amarillo si quieren, este de aquí, más, ¿qué tendríamos? El cambio que x1 provoca en x2, o sea, si quieren sería la derivada de x2 con respecto a x1. En este caso ya no es parcial porque estoy asumiendo que x2 solo depende de x1. Entonces ya ese primer cambio, ¿no? x1 afectando x2 y luego x2 afectando al nivel de utilidad, porque es que x2 está afectando a u. Pues ahí sí sería la parcial de u con respecto a x2. Igual. Como quiero que el nivel de utilidad se mantenga constante, eso tendrá que ser igual a cero. Porque el t no va a cambiar. Si x1 se mueve, pero quiero que la utilidad se mantenga constante, entonces t va a ser igual a cero. Ahora noten que es esta derivada, este derivado de x2 con respecto a x1, es justo lo que yo quiero, la pendiente de la curva de indiferencia en un punto. Si en este punto quiero ver la pendiente, que sería esto, ¿no? Que cambio en x2 cuando cambie x1. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Simplemente despejar. Ahora, para hacer la notación aún más simple, en vez de poner derivada de u con respecto a x1, solo voy a poner u1, más, en vez de derivada de u con respecto a x2, le voy a poner u2, derivada de x2 con respecto a x1 igual a cero, y de ahí despejamos. Entonces, yo quiero despejar esa pendiente, pues ¿qué nos va a quedar? La derivada de x2 con respecto a x1 va a ser igual, este u que suma pasa a restar, sería menos u1, y este u2 que multiplica pasa a dividir sobre u2. Y ya tenemos el resultado. Entonces, esta sería la pendiente, ¿sí? Sería la pendiente de la curva de indiferencia en un punto, ¿verdad? Sin despejar x2 en función de x1. ¿Sí? Esto se conoce en términos un poco más matemáticos como el teorema de la función implícita. ¿Sí? Entonces, creo que el nombre se entiende por qué, ¿no? El teorema de la función implícita que está haciendo. Sacando la pendiente de una función sin siquiera despejar la función, sino directamente, ¿no? Cogiendo la función de utilidad y manteniendo el nivel constante de la t.
A ver, solo para ver. Estamos ahí, ¿no? Sí está acá. Ya. Entonces, si nos pusiéramos otra vez en términos de interpretación económica, ¿qué me está diciendo la pendiente de la curva de indiferencia? Es la ratio entre utilidades marginales. La utilidad marginal del bien uno versus la utilidad marginal del bien 2. O, como veremos más adelante, la relación o tasa marginal de sustitución. ¿Sí? O sea, cómo cambia una mercancía con respecto a otra manteniendo constante el nivel de utilidad. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora me quedo solo con que esta es la pendiente. Ya. Ahora voy a plantearme una siguiente pregunta. En ese punto, ¿qué pasa con el vector gradiente? ¿Se acuerdan que yo puedo sacar el vector gradiente en cualquier punto? Pues quiero saber qué pasa con el vector gradiente, el nabla U, en ese punto. Sí, o sea, quiero saber si está, hacia dónde se va ese vector gradiente. Sí, pues es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Básicamente vamos a combinar vector gradiente, curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea, verdad? La idea es que vamos nosotros a probar, sí, vamos a probar que este vector gradiente, ¿sí? Termina siendo perpendicular a esta tangente, ¿sí? Porque si se fijan, esto es la pendiente en este punto y por tanto esa recta que está ahí es la tangente a la curva de indiferencia. Esto solo para efectos más gráficos, le voy a mover esto un poquito más. ¿Ya? Entonces, permítanme, le voy a hacer un gráfico un poquito más claro, ¿ya? Ah, sí. Como les decía al inicio, les pido aquí un poco de paciencia, que estemos bien, estemos más matemáticos. Bueno, siempre estamos matemáticos, pero aquí más todavía. Pero esto nos va a servir luego, ¿no? Entonces, ya, entonces, ¿qué es lo que quiero probar ahorita? Quiero probar que este vector gradiente es perpendicular a este otro vector que he dibujado en rojo. ¿Ya? Entonces, para eso voy a suponer que tengo dos puntos. Tengo aquí un punto X, ¿sí? Y tengo también otro punto que voy a llamarle X'. Tengo X y tengo X'. ¿Ya? Yo déjenme ponerles más acá arriba nomás. X y X'. ¿Ya? Entonces tengo esos dos puntos, X y X'. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo quiero la pendiente de la recta que pasa por esos puntos, X y X'. Sí, el punto X sería justo este punto de acá y el X' sería este punto que está acá. Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente en dos puntos, de una recta que pasa por dos puntos? Pendiente de la recta que pasa por X y X'. Ya. Entonces es justo la ecuación que tienen aquí. Entonces ahí pueden ver que está la ecuación de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Entonces, recordando que X es un vector, ¿no? O sea, o bueno, 1, 2, X1, X2, y X' va a ser igual a X1', X2'. Entonces, la pendiente va a ser igual, ¿sí? Como estamos aquí, ¿no? Esta pendiente, que no es otra cosa que la pendiente de esta recta en rojo, si quieren, ¿no? Sí, de hecho voy a ponerla en rojo ya. O sea, esa pendiente va a ser igual a X2' menos X2 sobre X1' menos X1. Sí, entonces esto viene más de las propiedades de las rectas, ¿no? Entonces esta es la pendiente de una recta que pasa por los puntos. X1, X2' menos X2 y X1' menos X1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo en términos gráficos? Que esta recta tangente, ¿verdad? Es eso, tangente a la curva de indiferencia en un punto. Entonces, esta pendiente de la recta tangente, ¿a quién se va a igualar? A la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de aquí tendrá que ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto. La curva de indiferencia, que recuerden, es esa curva en azul. Entonces, esta curva que está aquí en azul tiene una pendiente y debería coincidir con la pendiente de la tangente, por definición de la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que esa pendiente, ¿verdad? La que está en rojo, tendría que coincidir con la derivada que sacamos hace un rato, ¿no? La derivada de x2 con respecto a x1.
O en otras palabras, sería que x2' menos x2 sobre x1' menos x1, eso es el lado izquierdo, sea igual, y del lado derecho que vamos a tener, esta ratio que está acá, ¿no? La ratio de utilidades marginales, menos 1 sobre U2. ¿Sí? Reiterando que todo lo que les estoy diciendo también está en los apuntes, ¿no? O sea, no, para que no confíen en mi mala letra, mejor en... Sí. Creo que es bueno tener en los apuntes, porque si te pierdes en algo, le das a ChatGPT y te explica de nuevo. O sea, esa es la ventaja, ¿no? O sea, si un caso... En cambio, si le das mis apuntes, capaz que ni entiende. A veces se equivoca cuando ve las letras feas. A ver, ¿qué hacemos luego? Podemos reorganizar términos. ¿Cómo quedaría? Este U2 que divide pasa a multiplicar. Quedaría x2' menos x2 por U2 igual. Y este también pasa a multiplicar. Fue eso. Mm, ¿Qué es? Se enloqueció, disculpen. Ya. Igual a menos 1 por x1' menos x1, ¿verdad? Entonces lo único que hicimos fue este que divide pasa a multiplicar también. Y este que resta pasa a sumar. Entonces quedaría, a ver, quedaría, ponemos así, a x1' menos x1 por 1 más x2' menos x2 por u2 igual a 0. ¿Cuál me convence más? Están de acuerdo que puedo cambiar el orden, ¿no? Eso es lo de menos. Voy a ponerle mejor. Quiero que esté como en los apuntes. ¿Cómo le puse ahí? El 1 primero. Ya. Es un poco trivial eso, pero pónganse nomás estar como en los apuntes. Ya. Pero recuerden de dónde viene todo, ¿no? O sea, nosotros hicimos la igualación entre la pendiente de la tangente y la pendiente de la curva de indiferencia. Y hemos llegado a esta igualdad. Ahora, esa igualdad que está aquí, si se fijan, es equivalente a un producto punto. Un producto punto entre dos vectores. Un vector que sería el u1, u2, punto, y el otro vector que sería x1' menos x1 y x2' menos x2, igual a 0. ¿Sí? Porque recuerden que es el producto punto la definición, ¿no? Este u1 por este primero, más el u2 por el segundo. Ya. Ahora, si recordamos un poco, ¿qué es u1 y u2? Son las derivadas parciales. El vector de las derivadas parciales sabemos que es el gradiente. O sea, es el nabla del ux. Punto. Y en cambio, ¿qué tengo aquí? Serían, de hecho, dos vectores. O sea, yo podría decir que ahí tengo x1' y x2' menos x1 y x2. ¿Sí? También de acuerdo que esto de aquí son dos vectores que se están restando. O sea, a un vector le puedo llamar x', al otro vector le puedo llamar x. Sería como el vector x' menos el vector x. A eso le voy a llamar, ¿cómo le llamé? B. Entonces eso le vamos a llamar B. Entonces ese vector B sería x' menos x, que es esta resta de acá. O sea, esto sería el gradiente de ux punto B, igual a 0. ¿Y dónde está el vector B en el gráfico? O sea, volvamos un rato al gráfico. ¿Dónde está el vector B? O sea, ¿cuál sería el vector B en todo este gráfico? El vector rojo. ¿Sí? Si se desea para visualizarlo un poco mejor, ¿no? Noten que de aquí hasta acá podríamos decir que es el vector X, digamos, ¿no? Ese sería el vector X. Y en cambio, igual desde el origen hasta acá, podríamos decir que es el vector X'. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Miren, si yo sumo X más este otro vector que le voy a llamar B, ¿qué tengo? X más B, ¿verdad? X más B igual a X'. Entonces, si yo despejo, ¿qué tengo? Va a tener que B es igual a X' menos X. Sí, entonces repito, ¿no? Imaginemos que este es el vector X, el otro es el vector X'. Entonces, por propiedades de los vectores, si yo cojo el vector X y le sumo el vector B, X más B, me va a dar el vector X'. Puedo despejar B y por tanto B es igual a X' menos X. O sea, en otras palabras, B es justo este vector en rojo más marcado, ¿no? Este vector de acá. De hecho, pongámosle. En resumen, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué me está diciendo este resultado? Volvamos a la gráfica un poco más en limpio.
sea, ¿qué me está diciendo esto? Que hay dos vectores que son perpendiculares, porque recordarán que por propiedades de los vectores, si tengo dos vectores que hago un producto punto y sale cero, los dos vectores son perpendiculares u ortogonales. ¿Y cuáles son esos dos vectores? Sí, justo lo que queríamos ver, ¿no? Entonces aquí tengo, ya. Entonces aquí tenemos la curva de indiferencia, tengo un punto. Entonces en ese punto tengo el vector b, que es el punto, es el vector que teníamos así, ¿verdad? Entonces ese vector b es perpendicular al vector gradiente, que está por acá, que es lo que acabamos de probar, ¿no? Entonces este es el habla 1 de x. Ya. Entonces siempre que yo haga una curva de indiferencia y tome un punto, ¿sí? El gradiente va a ser perpendicular. Ahorita le estoy dibujando hacia arriba, pero tranquilamente podría ir hacia abajo, ¿no? Eso ya depende de la función, de hacia dónde crece. Sí, pues en este caso, por temas de ejemplo, le puse hacia arriba, pero tranquilamente podría ir hacia abajo. Ya depende de la forma de la forma de la función. Pero bueno, creo que hasta ahí está. No es todo difícil, ¿no? O sea, simplemente, por otras cosas que hemos hecho, creo que no. Ya nada nos intimida, ¿no? De todas formas, aquí está la gráfica, ¿no? Aquí tiene la gráfica. Entonces, ¿qué es lo importante? Recordar, ni siquiera la deducción, solo la idea. El vector gradiente entonces siempre va a ser perpendicular a esta tangente. Y si le recordamos de nuestras intuiciones económicas, esta recta que se va a aparecer luego, esta tangente, a la recta de la restricción presupuestaria. Sí, o sea, más adelante que vamos a tener por ahí, vamos a tener que esto va a venir así. Pues por eso estamos viendo estas cosas, ¿no? No es que estamos viendo porque nos encanta el cálculo vectorial, ¿no? Sino que algún rato va a estar esa restricción presupuestaria ahí. Estamos tratando de ganar un poco la visión más geométrica y matemática de lo que después va a ser económico. Porque verán, en Mascolel esto es dos páginas. Paf, con Tucker y listo. Entonces, en cambio, yo quiero que le tengamos una visión más global para hacer bien las gráficas. De hecho, vamos con el ejemplo. Entonces, ahora sí, vamos a volver al ejemplo. Tenemos otra vez la función ux igual x1 por x2. ¿Sí? Em, Igual, supongamos que deseamos conocer cómo x1 afecta a x2 manteniendo la igualdad constante en un nivel t. O sea, queremos la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que tocaba hacer? Aplicando el teorema de la función implícita directamente, ¿no? O sea, simplemente teníamos que hacer menos u1 sobre u2. Recordarán que ya teníamos u1 y u2, entonces la pendiente sería menos x2 sobre x1. ¿Sí? Hay mucha vuelta que darle ahí. Entonces, aquí están los códigos, compas, ¿no? Entonces, estos códigos, ya saben, creamos la función de utilidad. Eso, bueno, los símbolos no van a cambiar. La forma de la ecuación, esta es la que tal vez cambie. Y de ahí todos estos códigos de acá tampoco van a cambiar. Uno, ¿qué es? Mire, uno es igual simpi.diff, o sea, sacáramos la derivada de quién. El lado derecho de la utilidad, utilidad.RHS, con respecto a x1. Esta es la utilidad marginal con respecto al bien 1. Y la otra, en cambio, es simpi.diff, utilidad.RHS, o sea, sacamos la derivada del lado derecho de la utilidad con respecto a x2. Y luego saco la pendiente de la curva de indiferencia, que es igual a menos 1 sobre u2, tal como hicimos nosotros la deducción, aplicando el teorema de la función implícita. Y ahí está el resultado, menos x2 sobre x1. Conclusión, aunque no despejemos x2, claro que en este ejemplo es bien trivial, ¿no? O sea, si queríamos sacar la curva de indiferencia, ¿qué podíamos haber hecho también? O sea, uno podía decir, a ver, quiero la curva de indiferencia, ¿verdad? Ux igual, x1 por x2 igual a un nivel t. Entonces, ¿qué había que hacer? Solo despejo x2, t sobre x1. O sea, en realidad no era gran cosa, ¿no? O sea, uno podía hacer esto, sino que después podemos tener funciones más complicadas. Entonces, por eso es mejor tener este teorema de la función implícita. Ya. Ok, entonces, igual podemos hacer ahora qué cosa, miren. Evaluamos esta pendiente en el punto 2,1, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar menos x2 que es 1 y x1 que es 2. Me queda menos un medio y esa sería la pendiente m. ¿Sí? Entonces sería la pendiente. Y es lo mismo que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo un punto como un diccionario indicando que x1 es 2 y x2 es 1. Luego creamos, bueno, sustituimos en la pendiente de la curva de indiferencia, sustituimos ese punto, y ahí está el menos un medio. Y luego, ¿qué voy a hacer? Miren, luego podemos armar la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto x barra 2,1 y que tenga una pendiente de menos un medio. Sí, porque miren, yo ya tengo el punto, ¿no? Este punto es en el que estoy evaluando la pendiente. Tengo la pendiente, entonces, ¿qué puedo sacar? Una recta.
Entonces, para eso tenemos aquí esta ecuación, que si se fijan es bien parecida a la que teníamos antes, ¿no? Esta es la ecuación para nosotros escribir una recta cuando conocemos la pendiente, que es menos un medio, y un punto. En este caso, el punto es en x1,2 y en x2,1. ¿Sí? La gran ventaja es que aquí están ya los códigos y no hay que toparle nada. O sea, ¿qué es lo que está haciendo los códigos? Miren, ya automatiza todo. Construimos una ecuación, x2 menos otra vez x2, pero ¿qué es este x2? Estoy sustituyéndole el punto. Entonces, en vez de x2, ¿qué va a poner? El número que le hemos asignado, que es el 1. Luego tengo la pendiente en el punto, que es lo que sacamos en el paso anterior, que es menos un medio, que es este m, por el x1 menos, y otra vez x1 evaluado en el punto. ¿Qué era x1 evaluado en el punto? El 2. Entonces me va a armar la recta. Entonces, esta ecuación que está aquí, que bueno, ya le di play, esta es la ecuación de la recta tangente en el punto. Sí, entonces yo voy a tener ya la recta y también tengo la curva de indiferencia porque tengo la función de utilidad. ¿Qué más puedo sacar? Ahora, hay un problema. Tengo la recta. ¿Cuál curva de indiferencia debo graficar? Porque si estamos de acuerdo que no sé cuál curva, porque tiene varias, porque son varias curvas de nivel. Entonces, ¿qué hacemos en el siguiente paso? En el siguiente paso podemos nosotros reemplazar este punto en la función de utilidad. ¿Para qué hago eso? Con eso yo sé exactamente el nivel de utilidad en el cual quiero hacer la curva. Entonces, en este caso, quiero hacer la curva de indiferencia para el nivel 2. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Que no quiero todas las curvas de indiferencia posibles, sino solo la curva de indiferencia con nivel 2. Y entonces ya puedo armar una gráfica completa. Pues, ¿qué hacemos en la siguiente celda? Primero ejecutamos para ver. Entonces, ¿qué tengo en esta celda? Entonces, ahí pueden ver que tenemos un gráfico. Voy a hacer un poquito de zoom. Listo. Sí, ya les he dicho estas clases pasadas, pero créanme, como estudiante de economía ya desde hace años, yo como hubiera querido tener esto en el pregrado. En el pregrado, porque en el pregrado cuando uno estudiaba micro le tenían ahí haciendo estas gráficas y estas curvas y a veces qué pasa que uno por pasarse haciendo eso se olvida del problema económico y está más preocupado de hacer la curva y que salga y si hace esa escala y después resulta que ni es tangente, sale más abajo. Es un desastre. En cambio, miren qué tenemos aquí. La recta que hicimos hace un rato, ¿verdad? Aquí tengo la recta. Tengo la curva de indiferencia para el nivel 2 y solo por efectos ilustrativos le puse dos curvas de indiferencia más con otros niveles. Entonces ahí pueden ver que está justo lo que hemos conversado, ¿no? Entonces aquí está la curva de indiferencia. Veamos los códigos un poco para ver cómo se creó. Es bien intuitivo, miren. Entonces aquí estoy usando esta gráfica de varias funciones implícitas sombreadas, o sea, sí que sí podría poner estas regiones sombreadas también. ¿Qué tengo? Aquí sí pueden ver, tengo tres funciones de utilidad. De hecho, es la misma ecuación, la función de utilidad, solo que ¿qué estoy sustituyendo? Miren, sustituyo los niveles de U. Sustituyo el nivel de U de 0, 5, 2 y 4. Entonces, cada uno va a darme una curva de indiferencia. Yo ya sé en cuál va a ser tangente, en el 2, pero pongo las otras para efectos ilustrativos. ¿Qué más pongo aquí? La recta tangente que construimos antes. Entonces ya sabe Python que aquí tiene que graficar cuatro funciones. Y el resto son opciones básicas, ¿no? O sea, indico que el un eje es x1, el otro eje es x2, y bueno, le ponemos colores y etiquetas. Entonces ahí está la gráfica. Incluso ya no lo hice, pero les puedo haber hecho. Bueno, les dejo como ejercicio opcional si quieren. Hacerle dinámico, podrían ponerle un parámetro para que se mueva y se movería con todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya. Eso sí es ponerse a jugar con los códigos, ¿no? Más bien, ¿qué nos falta graficar para completar lo que vimos hace un rato? El vector gradiente. Sí, entonces ahora la cuestión sería verificar que en este punto de tangencia, es el punto 2,1, ¿no? En ese punto, vamos ahora a dibujar el gradiente. Ahora, claro, no me pidan mucho, ¿no? Hacer una flecha así tal cual está bastante complicado, así que solo vamos a hacer una recta, ¿ya? Pero si alguien se emociona, puede hacerle el vector vector, ¿ya? Yo solo voy a hacer la recta. Entonces, ¿cómo hacemos esa recta? Pues primero, recordamos que el vector gradiente ya lo sacamos. Sí, aquí están de nuevo los códigos para sacar el vector gradiente. Ahí está el x2, x1 y recuerden que podemos evaluarlo en un punto, 1, 2, ¿ya? Ahora, ¿cómo sacamos la pendiente de un vector como este vector, el vector gradiente? Bueno, hagámoslo un poco visual para que quede en el video nomás, ¿no? Entonces tengo x1, x2. Supongamos que este es el origen, y supongamos que es una traslación de orígenes para que aparezca en el punto, el origen empieza ahí. El vector es 1, 2, ¿verdad? Entonces en x1 tengo 1 y en x2 tengo 2. Entonces ese sería el vector.
Entonces, si yo quiero la pendiente, o sea, la pendiente de este vector, ¿qué me tocaría hacer? ¿Sí? Entonces sería la división de x2 sobre x1. ¿Sí? Asumiendo que estoy tomando como origen el cero, ¿no? Entonces, en este caso que estoy haciendo, en la siguiente celda, justo esa división, mire. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Tomo el vector nabla y tomo el término uno. Recuerden que en Python los vectores están dados por cero y uno, ¿no? O sea, este es el orden cero, el puesto cero y el otro es el puesto uno. O 1 y 2. Ese es el nabla, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy construyendo esta pendiente, por tanto, estoy haciendo la división U nabla U1, que sería el segundo término, más que X, aquí debí poner las U's. U2, U1, ahí estaría bien, más que X. La derivada con respecto a 2 y la derivada con respecto a 1, ahí estaría bien. Esa es, ya. Entonces ahí está nabla U1 dividido para nabla U0 y sustituyo. Entonces ahí estaría la pendiente. La pendiente sale 2. ¿Sí? Luego podemos volver a armar otra recta, misma lógica de antes, ¿no? Solo que ahora tengo otra pendiente, pero el mismo punto. Entonces, tener la otra recta. Los códigos ya están, es la misma lógica de antes, solo que ahora es otra pendiente, es la pendiente 2. Y luego si ejecutan la otra función que les va a dar. Entonces ahí pueden ver que está ya la función en donde tengo. Ahora ya no puse muchas curvas de indiferencia para que no se cargue demasiado el gráfico. Tienen la curva de indiferencia, tienen la tangente y tienen el vector gradiente. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos verle en términos de códigos y gráficos todo lo que hemos hecho más en teoría, ¿no? No sé si les pasa como que parece que estuviera un poquito más inclinada de... Se parece, ¿no? El problema es la escala de... en horizontal y vertical. Es el problema. Porque si le ven que aquí Python le dibujó en el un eje es como que este es más, más amplio. Sí, entonces genera esa, sí, percepción. Pero de ahí si ven la pendiente es uno 2. O sea, realmente sí es la pendiente correcta, ¿no? O sea, sí está bien, solo que es la forma del gráfico. Eh, Ahí les dejo como tarea que hay que mover en Python para que le haga igualito, ¿no? Ya es mucho, pero alguno de ustedes llegó a hacer estas vainas en papel milimetrado. Sí, ya. Eso ya es vieja escuela, ¿no? Eso sí ya era. Y cuando no te salía, ¿qué hacíamos? Le hacíamos más grueso el punto, ¿no? Hasta que salga, ¿no? No, Eso sí, ya, ¿cómo era? El teorema del punto grueso, ¿no? O sea, hasta que esa vaina cruce, ¿no? En cambio, en códigos, ves bien maldito. O sea, o haces bien el código, sale o no sale. O sea, aquí no hay chance a nada. Eso es con respecto a este ejemplo. Vamos con otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, supongamos que ahora tenemos esta otra función, la con logaritmos. ¿Se acuerdan que esta también ya vimos, ¿no? Es la misma lógica, ¿sí? Pero noten esto. Cuando sacamos la pendiente de la curva de indiferencia, queda igualito que en el ejemplo anterior. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? O sea, volvamos a verle si volvamos a ver a los dos ejemplos en simultáneo, ya, para que se entienda de qué estoy hablando. Pues teníamos esto que era u igual x1, x2, ¿verdad? La derivada con respecto a 1 era x2, la derivada con respecto a 2 era x1. Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia aquí, por el tema de la función implícita, era 1 sobre u2, y eso era igual a menos u1, dijimos que es x2, sobre x1, ¿verdad? Esto ya vimos, esto ya resolvimos. Ahora estamos viéndolo con la otra función, la de logaritmos. Tengo que 1 es igual al logaritmo de x1 más logaritmo natural de x2. La derivada parcial con respecto a x1 es igual a 1 sobre x1. La derivada parcial con respecto a x2 es 1 sobre x2. Y aplicando el teorema de la función implícita, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a menos 1 sobre u2. Si reemplazan les va a quedar menos 1 sobre x1 sobre 1 sobre x2, haciendo medios con medios, extremos con extremos. ¿Se han oído esa expresión? Medios con medios, extremos con extremos. Siempre que digo eso pienso en otra cosa. Allá ustedes sabrán, pero x2, x1, ¿por qué queda lo mismo?
Coincidencia. Entonces, miren, notan el vínculo que hay entre las funciones de utilidad. O sea, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que si yo tomara esta función de utilidad, ¿verdad? U igual x1, x2, y le aplicáramos el logaritmo, ¿en qué va a quedar transformada? Por las propiedades del logaritmo, ¿esto en qué se va a volver? La otra función. Logaritmo natural de u. Si quieren, llamemos, bueno, no le llamemos nada. ¿Esto qué va a quedar? Logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2, que justo es esta otra función. Entonces, miren lo que está pasando. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si tengo una función de utilidad, que es una transformación creciente de otra función, en este caso el logaritmo natural es una transformación monótona y creciente, resulta ser que las pendientes de las curvas de indiferencia no cambian. Ah, están en fiesta ahí abajo. Sí, el día de Flaxo. Sí, ya pueden bajar después de mucha micro, pueden ir allá. Puedes ir allá, que bajen a la fiesta para que se quede confirmado. Claro, la pendiente es la misma, porque es esta la pendiente de la curva de indiferencia. Claro, en ambos casos la pendiente es derivada de x2 con respecto a x1 y quedó la misma pendiente. Y si queda la misma pendiente, entonces, ¿qué va a pasar con la forma de las curvas de indiferencia? Que en ambos casos es la misma. Entonces, ¿qué significa eso? Que las funciones de utilidad, pese a que no son la misma función, ¿no? Pero representan las mismas preferencias. O sea, esto de acá representa las preferencias de un individuo y la de acá también. O sea, es la misma representación de las preferencias del individuo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las unidades. Es obvio que estas unidades que están acá son diferentes a las unidades que están acá. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchos casos uno puede transformar una función de utilidad a una forma más básica, más simple, para seguir representándole al mismo individuo. ¿Cómo sé que es la misma representación? Porque las curvas de indiferencia mantienen la misma pendiente. Y si tienen la misma pendiente, al final van a tener la misma forma en todos los puntos, pero cambian los niveles. Para ver si es verdad, podemos seguir con el ejercicio. Entonces ahí vamos viendo el ejercicio, ¿no? Entonces vuelve a salirnos la misma pendiente. Y de ahí ya verán que los códigos son idénticos, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Simplemente en la primera celda, donde está la ecuación. De ahí los demás códigos que son idénticos a los que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces solo se trata de ejecutar, ejecutar. Ahora miren, esto también va a cambiar. En este caso, la función de utilidad ya no es 2. ¿Se acuerdan que antes era 2? Ahora es el logaritmo de 2, porque está en logaritmos. Entonces, cuando yo haga la gráfica de las curvas de indiferencia, ¿qué me toca hacer? Es casi idéntico, solo que en vez de poner los números 0, 5, 2 y 4, ¿qué toca hacer? Aplicarles el logaritmo. Entonces, toca aplicarles el logaritmo para que de esa forma se cambie la escala, pero la forma de las curvas es la misma. Me salió error, mira. Pues salió la gráfica. Ya, el error sale porque hice desde cero. Si le hacen desde 0.01, ahí ya no sale el error. Es por lo que no hay logaritmo de cero, ¿no? Eso, ahí ya no sale el error. Entonces pueden ver que la gráfica es idéntica. O sea, si pudiéramos sobreponer la gráfica a la anterior, son igualitas. ¿Qué es lo que está cambiando? Los niveles. Entonces, ¿qué pasa? Antes la curva de indiferencia, o sea, si digamos, la curva de indiferencia se construía con la función de utilidad de x1 por x2, esto hubiera sido 2. En cambio, si construyo la función de utilidad como logaritmo de x1 más logaritmo natural de x2, ¿cuánto es eso? El logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 2? Más o menos 0,69. Entonces, miren, aquí nos topamos con el tema de las unidades. La misma curva de indiferencia puede tener diferentes unidades, pero seguir representando el orden del mismo individuo. Entonces, por eso es que nosotros decimos que en la actualidad no interpretamos el número de la función de utilidad, ¿sí? Solamente el orden que genera. Entonces, este es un típico ejemplo. Con logaritmos, la transformación preserva el orden, cambia las unidades. Eso significa que cuando tú haces la transformación con logaritmos, ¿qué es lo que se mantiene? Se mantiene el orden, o sea, se mantienen las propiedades ordinales,
Se mantienen las propiedades ordinales. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Las unidades, o sea, las propiedades cardinales. ¿Sí? Entonces se modifica las propiedades cardinales y las cardinales se refiere a las unidades. ¿Sí? Entonces esto es lo que respondería un economista bien ortodoxo si le criticaras por el lado de qué es la utilidad marginal, qué es lo que se le había criticado. En su momento, verán, los austríacos tuvieron debates muy fuertes, especialmente con los marxistas. Hay unos debates tenaces, por ejemplo, sobre la naturaleza de la tasa de interés y otras vainas así, ¿no? Entonces, una crítica que hacían los marxistas era unidades mismo usas para medir la utilidad marginal. ¿Qué es eso de la utilidad marginal? Entonces, claro, los austríacos no sabían qué responder, digamos. Pero claro, después los austríacos contrarrespondían diciendo, ¿y cómo se mide el tiempo de trabajo socialmente necesario? Y ahí había esas peleas, ¿no? En cambio, un ortodoxo, ¿qué te diría? A mí no me importan esas peleas. ¿Por qué? Porque estos numeritos solo son referenciales de orden. No significan nada por sí mismos. Sí, una forma de acobardarse al debate, ¿no? Yo lo veo así. Yo lo veo así, una forma de... no. Puede ser, por eso digo, yo lo veo. O sea, ya es un tema de opinión ahí, creo. Sí. Pero claro, está bien sustentado, ¿no? Hay que reconocer que está bien sustentado porque hay todo el capítulo de masculino, o sea, en donde ellos hablan del orden, ¿no? Entonces no es tampoco una salida arbitraria, ¿no? O sea, sí está bien sustentado. En fin, sigamos. No, una pregunta. Tam- Entonces, Michoacán, como las curvas de interés son tan iguales, Ujú. el único cambio que veíamos es en la altura tridimensional, ¿cierto? Exactamente. Eso sí va a cambiar, ¿no? Porque van a cambiar las alturas, entonces cambia ahorita la forma de la función. Sí, esa es muy buena observación, ¿no? O sea, recuerden que estas dos ya las graficamos, ¿no? Volvamos a las estructuras gráficas. O sea, la pregunta básicamente es esto, ¿no? Miren, las dos funciones tienen formas muy distintas en el tercer eje, si quieren, en el nivel de utilidad. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Que las curvas de indiferencia que yo puedo generar tienen la misma forma. ¿Sí? Claro que no es tan fácil de verlo aquí, por eso mismo estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Para que se vea ya en términos del plano. Pero estas curvas de indiferencia, haciendo la transformación respectiva, son igualitas, pese a que la forma de la función cambia, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿qué diríamos? Que la forma de la función de utilidad no nos da una interpretación económica importante. Sí, o sea, esta forma como tal no nos da una interpretación. Antes daba una interpretación. O sea, uno antes diría, aquí están los rendimientos marginales decrecientes. El típico ejemplo del vaso de agua. Cuando tomo un vaso de agua adicional, ¿qué esperábamos con la utilidad marginal? Que vaya decayendo. Sí, o sea, cada vaso de agua es valioso, pero cada vez que me voy llenando, va bajando el nivel de la utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué diría un ortodoxo? Diría que ese es un enfoque antiguo. Actualmente no nos importa ese nivel, porque solo haces una transformación, pero preservas el orden. Entonces, ahí más bien lo que se analizaría es la tasa marginal de sustitución. Ya vamos a ver eso más adelante. Ok, chévere, gracias por la observación. A ver, ¿en qué estábamos? Ah, ya, entonces sacamos la gráfica, vimos que son lo mismo. Igual no, puedes sacar el vector gradiente. Ahí están los códigos. Sacan el vector gradiente y le evalúan, bueno, construyen los mismos pasos, ¿no? Construyen la recta y el gráfico va a quedar idéntico. O sea, es el mismo vector gradiente también. En dirección, ¿no? En magnitud puede cambiar, pero al final lo que más nos interesa es la dirección. O sea, es la misma gráfica. A lo sumo este error, pero es por lo que está empezando en cero, ¿no? Si le ponemos 0.01 ya no sale el error. Listo. Listo, compas. Entonces, en el mismo archivo les dejé unos comentarios. Ahí dice, ¿no? Comparando estos resultados con los del ejemplo 3.5, ¿qué podemos ver? La forma de las curvas de indiferencia es idéntica, ¿de acuerdo? Lo cual indica que las funciones de utilidad representan la misma relación de preferencia. Lo que decíamos, ¿no? El mismo individuo, básicamente. Solo que cambiándole la función, ¿no? Pero es el mismo individuo, la misma relación de preferencia. Esto que se debe a que la función logarítmica genera una transformación estrictamente creciente que no modifica las propiedades ordinales de la función, es decir, no se modifica el orden de preferencia. Lo que sí está pasando es que en el punto, por ejemplo, cada función genera un nivel distinto, 2 versus 0.69.
¿Y eso por qué pasa? Porque la transformación sí modifica las propiedades cardinales, o sea, las unidades de medida. Ok, con eso matamos de paso varios temas de ahí mismo. Vamos al siguiente tema. Entonces, ahora sí, ya tenemos más elementos para discutir este conceptito que la clase pasada como que no me gustó cómo quedó, la concavidad. Pero ahora sí ya con más criterio, ¿no? Vamos a hablar un poco de concavidad y de paso también de matriz hessiana. Me voy a llevar esto de aquí. A ver, quiero llevarme solo eso, todo. A ver. A ver, vamos viendo de qué se trata esto primero, ya. Me llevo esto de aquí, la concavidad. Ya, entonces este era uno de los conceptos que estaba un poco suelto en la clase pasada que ahora le vamos a reforzar, ¿no? Y de paso me voy a llevar esta gráfica. Esta gráfica me va a ayudar para efectos didácticos. Listo. Entonces, ¿cuándo tenemos una función de utilidad cóncava? ¿Ya? No confundir con cuasi cóncava, eso veremos después. ¿Ya? Entonces, una función de utilidad cóncava. Es como cualquier función cóncava. O sea, cuando tenemos una función cóncava. Entonces, ¿qué dice aquí la definición? Supongamos que tengo un x' y un x. ¿Ya? Para hacerlo fácil, voy a tomar solamente un eje, voy a asumir que solo estoy en este eje y que aquí tengo dos, ¿no? Tengo aquí un x y por cualquier lado, digamos, un x'. ¿Ya? Entonces dice, supongamos que tenemos la utilidad de alfa x' más 1 menos alfa x. ¿Qué es alfa x' más 1 menos alfa x? La combinación lineal de las x. O sea, yo cojo x y x' y esa combinación lineal me va a dar un punto. Digamos que es ese punto, ¿no? Este punto en amarillo sería la combinación, ¿no? Alfa x' más 1 menos alfa x. Pues, ¿qué me está diciendo la definición? La utilidad en ese punto, o sea, en ese punto yo puedo sacar la altura de la función. Entonces, ¿qué debe pasar con la utilidad en ese punto? La utilidad en este punto tiene que ser mayor o igual a las utilidades ¿en dónde? Entonces, miren, ¿qué es Ux'? Sería la utilidad x', o sea, de este x', de este punto, ¿verdad? Ese solito sería la utilidad de x'. Y este de acá sería la utilidad de x. Ya, entonces sería la utilidad de x. Ya. Entonces noten, yo aquí tengo la utilidad de x', tengo la utilidad de x. Ahora los voy a proyectar en este otro eje. Están emocionados, ¿verdad? Bueno, ¿no creen que sería mejor estar allá y no acá? No, yo estoy bien aquí. No es por nada, pero estoy bien aquí. Ay, Dios. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Miren, le estoy proyectando a las alturas, ¿verdad? Entonces, noten que tengo aquí. Aquí tengo la combinación lineal de quién? De las alturas. ¿Eso en dónde está? En este eje. ¿Están de acuerdo, verdad? Tengo Ux' y el otro que es Ux. Estaría acá, ¿no? Ux. Pues la combinación lineal está en esa altura. Bueno, que digo, en ese segmento. Entonces, cualquier punto de los que está acá, ¿no? ¿Qué está pasando con cualquiera de los puntos que están aquí? Me dan alturas que son menores al amarillo, que yo le puedo proyectar también acá. ¿Sí? O si quieren, le podemos proyectar aquí también. Cualquiera de estos puntos, ¿no? Digamos esto, o cualquiera de los puntos que están aquí, ¿no? En toda esta región. Ya. Entonces, miren, esa es la definición en estricto de una función cóncava. Entonces, repitamos, ¿no? Tengo dos canastas, x' y x. Tengo x' y x. La combinación lineal de estas dos sería este punto en amarillo. Solo la combinación. Entonces, la proyección en la función sería la utilidad de ese punto amarillo. Entonces, sería como este punto de acá, ¿no? O sea, ese punto en amarillo sería la utilidad de toda la combinación, ¿no? Alfa x' más
1 menos alfa x. Ya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Para que la función sea cóncava, necesito que este punto, ¿verdad? O sea, esta altura, sea mayor o igual a la combinación lineal de las alturas. Entonces, tengo que ver la utilidad de x'. Entonces, aquí está x', la utilidad de x' es esta, que le puedo proyectar en el eje de la altura. Y ux, aquí está x, la altura es esta, que le puedo proyectar acá también. Entonces, la combinación lineal de las alturas sería este otro segmento, siguiendo la misma lógica que acá abajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cualquiera de los puntos que están acá, ¿sí? Que también les podemos proyectar aquí si quieren, cualquiera de estos puntos tiene que representar alturas más bajas o iguales en el peor de los casos que el punto que está acá arriba. Y esa sería una función cóncava. ¿Sí se le visualiza? Claro. Y este es como un corte, o sea, lo que tiene en el lado izquierdo es como un corte de la figura completa que está en el lado derecho. Mi izquierdo, tu izquierdo. Y no, bien, bien a la cosa. Ya, pero sí, 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 ya. Haces. Esta combinación lineal, ahí solo está cambiando X1. Claro, es para hacerle didáctico, ¿no? O sea, es para hacerle didáctico, ¿no? Es porque tranquilamente pude haber cogido otros puntos en el espacio, ¿no? Claro, todo lo que está abajo de esa. Claro, o sea, yo pude haber cogido cualquier X y cualquier, por acá si quieren, X', y hacer la misma idea. Solo que aquí se hubiera quedado un poquito más obtuso, ¿no? O sea, por eso no lo hice acá. Pero es la misma idea. O sea, estos de aquí solo son para efectos de que se entienda el concepto nomás. Es más, podrían imaginarse que este eje, ni siquiera es el eje. Esto podría ser cualquier corte. O sea, eso podría ser cualquier corte. O sea, podríamos imaginar que si quieren este es el punto A, el punto B, pero podría ser cualquier corte. O sea, podría ser el corte acá, digamos, entre A y B. ¿Sí? Y aquí estaría la proyección. O sea, sería la misma idea. A ver, este fue un concepto que la anterior clase como que dejó dudas. Tal vez alguna otra pregunta, duda, ¿no? Sí está más entendible. Sí. O sea, la comunidad de las utilidades es como una línea verde. Claro, o sea, es un punto es como hicimos acá, ¿no? Es un punto de la línea que cae dentro de esta línea. Pues, la línea, donde se cruza la línea verde con la línea amarilla. Ya está. Desde le combinas las dos utilidades con una línea así, así. Una inclinada así. Donde se cruza el punto donde A ver si me sale, o sea, una así. Algo así. y este punto ahí es menor. Y también puede ser, ¿no? Porque igual, cualquiera de los puntos que están acá estarían proyectados aquí, ¿no? Pues sí, es lo mismo. O sea, se podría hacer así también. O sea, déjenme borrar esto. Ya, ya. Se podría hacer así también. O sea, uno podría unir estos dos puntos, ¿verdad? Y todos los puntos que están aquí tienen menor altura que el punto amarillo. La misma idea. Sí. Porque si se fijan, todos los puntos que están aquí, estoy ahorita señalando, son los puntos que se proyectan en esta región. Sí, entonces es equivalente. Sí, entonces, en resumen, ¿qué es una función cóncava? Una función cóncava es una función donde tengo dos puntos. Si les uno, la recta, esta seguro se han de acordar de algunas, la recta queda por debajo del resto de puntos que están acá. Sí, esa es una función cóncava. Les pasa lo que a mí me solía pasar, el problema entre cóncavo y convexo, que la dislexia a veces hace que uno, ¿cuál es cóncavo, cuál es convexo? ¿No? La- ah, la disgrafia. Ah, claro, la disgrafia. Pero bueno, entonces, ¿qué técnicas usan para acordarse que este es convexo y la otra es cóncava? ¿Qué hablo, Ya me pasó. Que esta es cóncava y la otra es convexa. ¿Qué se acuerdan? Porque uno sabe acordarse de ciertas formas. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para acordarse que este es cóncavo? Porque obviamente el otro caso es el convexo. Cóncavo y convexo. O nunca se equivocan. Y soy yo nomás bien.
Oye, ahí es peor, ¿no? Cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia... Ahí me matan, ¿no? Ahí me matan. Cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, Dios mío. Y sí, 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 también se dice así, ¿no? Sí. Yo tengo una, pero que no va a salir en video, y mejor, ya. Convexo. ¿A qué le suena? Convexo. ¿Ya? ¿No? Los lectores de Bukowski van a entender. Convexo. Convexo. Ya. Ahí les dejo, ya pensando. El caso es que convexo. No. Ya, cóncavo, entonces, ya quédense con cóncavo. No, verán, en la práctica la que más va a usar es cóncavo, ¿no? Concavidad. Es la que importa. ¿Sí? Concavidad. Y más que nada, ¿por qué nos interesa? Porque se intuyen que esta forma ya admite la existencia de máximos. O sea, es a través de la concavidad que nosotros sabemos que esta utilidad puede alcanzar un máximo. Entonces, por eso es la que realmente nos va a interesar, ¿no? La concavidad. Entonces, si quieren, hasta hagan de cuenta que no existe lo convexo, para no complicarse. Convexo, déjenle más para los conjuntos. Sí, porque a veces uno se enreda con los conjuntos convexos, que recuerden que son otra cosa. Entonces, yo mejor les recomendaría que cóncavo piensen en la función y convexo déjenle para el conjunto. ¿Se acuerdan que teníamos conjuntos convexos? Entonces, mejor así, con eso se evitan confusiones. Eso entendiendo que la concavidad aplica solamente funciones, ¿no? No, Claro. Por eso es que cuando tenemos la cuasi concavidad es otro concepto en realidad. Sí, la concavidad es función, es para funciones. Pero bueno, estamos ahí. Al menos me alegro que no estoy solo en mis confusiones así de... Sí, porque... No, sí, me acuerdo que hace años, para que vean los traumas, yo me acuerdo hasta ahora, que di una prueba para entrar a, creo que era primer grado de escuela. Y me habían puesto un dibujo de un muñequito, una persona. Y me habían dicho señale a la izquierda. Así era la pregunta, señale a la izquierda. Yo no sabía si era a mi izquierda o a la izquierda del bendito muñeco. No sé qué diablos, a ver, eso no me acuerdo qué hice en la prueba. Solo sé que habían llegado a la conclusión de que yo necesitaba educación especial antes de entrar a primer grado. No sé qué le habría hecho un pobre en la gráfica. Ahí solo decía señal de izquierda. Yo no sabía cuál izquierda, la mía, la del muñeco. Imagino que la confusión fue tal que hasta ahora me acuerdo. Sí, entonces ahí llegaron a la conclusión que no va a llegar muy lejos. Hagamos unos ejercicios para que entre a primer grado de escuela. Decía, ahora doy clases de doctorado. A ver, ¿en qué estaba? Que les hablo de esas cosas y todavía se graban. Pero bueno, ya. A ver, compas, vamos terminando. Entonces, estamos de acuerdo con la definición. Creo que ya está más clara, ¿no? Ahora, vamos a juntar eso con otro concepto. ¿Cómo verificamos que una función es cóncava? O sea, ¿cómo puedo yo saber que va a tener esta forma? Es más o menos como el caso de funciones de una variable. Si hagamos un recuerdo muy, muy rápido. Si yo les digo la función y igual a x menos bx cuadrado, ¿cóncava o convexa? es como, Ya, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo se hacía? oye, que no, Ya, el signo del x cuadrado, pero si queremos algo un poco más formal, podríamos sacar con derivadas, ¿no? O sea, si yo sacara la primera derivada de y con respecto a x, ¿eso qué es igual? A menos 2bx, ¿están de acuerdo? Y la segunda derivada de y con respecto a x, eso en cambio sería igual a menos 2b, ¿sí, verdad? Entonces tengo que la segunda derivada es negativa. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava. En el caso con una variable, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que yo tengo aquí la gráfica de la variable y de la función, ¿verdad? Y en función de x. Entonces, ¿qué me dice la segunda derivada? Recuerden que la segunda derivada, esto nace de la física, ¿no? Entonces, la primera derivada usualmente indica velocidad de crecimiento, la segunda derivada indica aceleración. Entonces, ¿qué está pasando con la función aquí cuando la segunda derivada es negativa? Es como que la variable se está desacelerando. O sea, la y crece, crece, pero cada vez más débil, se desacelera, deja de crecer y empieza a caer. Entonces ahí tenemos nosotros la concavidad, cuando tenemos una segunda derivada que es negativa, en el caso de una variable, ¿no? Ah, en el punto.
Claro, tiene que ser evaluado en el punto. En este caso, bueno, como siempre es menos 2b, en todo punto tiene el mismo signo, ¿no? Pero puede haber casos donde tranquilamente tenga dependencia a x y ahí sí tendríamos que evaluar en el punto, ¿no? O sea, es esto de aquí en ese punto. ¿Sí? Ok, entonces, esta idea que está acá, sí, o sea que la concavidad existe cuando la segunda derivada es negativa, la vamos a extender para el caso de funciones de varias variables, como la que tenemos aquí, que es la función de utilidad. Entonces, ¿qué toca hacer si tengo ahora una función del tipo, digamos, ¿no? U de x igual a la misma que teníamos antes, por ejemplo, x1, x2. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Lo mismo, tengo que analizar las segundas derivadas. Sin embargo, ¿cuántas segundas derivadas tiene esta función? O sea, yo podría sacar la segunda derivada de u con respecto a x1, ¿verdad? La segunda derivada de u, salud, con respecto a x2, la alergia a los hessianos. Ya, la segunda derivada. ¿Qué más se podía sacar? O sea, por ejemplo, ahí tengo la segunda derivada de la función con respecto a x1 y con respecto a x2. Pero ¿qué más podemos sacar nosotros? Noten que aquí, como tengo dos variables, yo podría sacar primero la derivada de la función con respecto a x1 y luego todo eso volverle a sacar la derivada con respecto a x2. Entonces, ¿qué me va a quedar? La segunda derivada de u con respecto a, bueno, aquí le puse en ese orden, x2 y x1, o sea, la cruzada. ¿Sí? Entonces te dan las derivadas cruzadas. Entonces uno puede sacar también la derivada de u con respecto a primero x1 y luego x2, o la derivada doble de u con respecto primero a x2 y después con respecto a x1. Entonces, en total, ¿cuántas segundas derivadas tenemos aquí? En este ejemplo, 4. Entonces, miren, en el ejemplo con una sola variable teníamos una sola segunda derivada y se acabó. Como ahora yo tengo 4 segundas derivadas, toca recoger todo esto en una matriz. Y esta era la matriz hessiana. Sí, entonces, esta se llama la matriz hessiana. Pues la matriz hessiana es el equivalente en múltiples variables de lo que antes en una variable decíamos la segunda derivada. Entonces nos toca analizar estas matrices para saber si la función es o no es cóncava. Y en concreto, si ustedes ven ahí en los apuntes, ¿cuál es la condición? ¿Qué necesito que pase con esto? ¿Qué necesitamos de la segunda derivada? Que sea negativa. Entonces, ¿qué necesito de la matriz hessiana? Que sea definida negativa. ¿Sí? Entonces, esto que la h sea definida negativa. Es tal como acá, definida. Sí, porque ¿qué pasaría aquí? Aquí necesito que sea negativa de ley, ¿no? Entonces aquí en cambio necesito que de ley sea definida, porque si fuera semidefinida admitimos que hay un caso en donde puede ser cero, ¿no? Entonces tiene que ser aquí en cambio de ley definida negativa. Exacto, sí, ya, sí, es eso. Sí, tengo aquí las gráficas de eso, no, pero bueno, ¿cómo estamos? Ya, chévere. Entonces, se me acaba el espacio. ¿Cómo se acaba el espacio? ¿Cómo se divierten? A ver, entonces. Ya, entonces para terminar la idea, ¿no? Y aprovechando las observaciones. Aquí lo puse para hacer la analogía, ¿no? O sea, si es que esta segunda derivada es negativa, teníamos concavidad. Y asimismo, si la h es definida negativa, tenemos concavidad. Sí, que la h es definida negativa. Ahora, siendo más exactos, lo que aquí tenemos es concavidad estricta. Y lo mismo acá, h es definida negativa, implica concavidad estricta. ¿Qué quiere decir eso de concavidad estricta? Que la definición se cumple con desigualdad. O sea, ¿cuál definición? La que teníamos acá arriba, ¿se acuerdan? Entonces, esta definición, si se cumple con desigualdad estricta, es estricta. O sea, si es que solo fuera así mayor, entonces tendrías concavidad estricta. ¿Y qué quiere decir eso de estricto? No admite tramos planos. Sí, o sea, siempre vas a tener toda la región así, ¿no? Con esta forma. Porque en el otro caso, que sería una concavidad no estricta, ¿qué sería? La voy acá. Ya. Entonces, digamos que tenemos una matriz H que es semidefinida negativa. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Que la función de utilidad es
cóncava, pero no en sentido estricto. ¿Y qué quiere decir eso? Que la función podría tener ciertos tramos en donde puede estar así y de repente se queda como plana. Algo así, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que es como que hay ciertos tramos donde se queda plana y entonces ahí ya no cumple la condición con desigualdad estricta, sino que ahí podría cumplir con igualdad. Porque ¿qué pasa en esos tramos planos? Si yo tomo dos puntos, la combinación lineal no queda por debajo, queda justo sobre. Entonces, estos serían casos en donde la condición se estaría cumpliendo con igualdad. ¿Sí? Esa sería la observación que está ahí, de que sea definida o semidefinida, ¿no? Ahora, para efectos prácticos, lo que vamos a querer es que sea definida, ¿no? O sea, para efectos prácticos siempre querremos que sea definida negativa, porque caso contrario, si tenemos cosas como estas, es lo típico, ¿no? En economía no nos gustan las planas, o las gráficas planas, porque básicamente, ¿qué sucede ahí? Que si tengo estas regiones, admitiría la posibilidad de que, o sea, véanle algo así, ¿no? Si yo quiero el máximo, es como que podría pasar algo así, mira. Claro que le estoy forzando un poco el argumento, ¿no? Pero, pues en ese caso, ¿qué sucedería si quiero el máximo? Podría tener toda una región. Y eso siempre es un problema, porque entonces, ¿qué pasaría? Que no tengo una sola elección, sino tendría varias canastas. O sea, tendría toda una región de canastas que podrían maximizar la utilidad. Y eso ya es problemático, porque entonces no podría tener una función de demanda. Tendríamos una correspondencia de demanda. Y eso ya nos complica la teoría, ¿no? Pues por lo general siempre vamos a querer que sea ya en términos prácticos definida negativa, que tengamos concavidad estricta. Listo. Muy bien, compas. Entonces, eso ya está. Ah, aquí una observación, aprovechando. En esta matriz hessiana, sí ven que tenemos estas derivadas cruzadas, ¿no? Estas derivadas cruzadas, por lo general, si tenemos funciones que no son raras, o sea, van a ser las mismas. Hay algo que se llama el teorema de Young. Sí, creo que le puse en los apuntes. Solo la menciono. El teorema de Young es un teoremita que dice que si tienes una función suficientemente regular, sí, que casi son las que siempre vamos a usar, ¿no? Entonces, en ese caso, la derivada parcial de u con respecto a x1 y x2, la segunda, va a ser igual a que si la sacaras desde el otro lado, x2 y luego x1. Sí, o sea, básicamente eso significa que la matriz hessiana, en los casos que vamos a estudiar, es simétrica. Sí, o sea, de entrada vamos a tener eso, ¿no? O sea, que la matriz hessiana, simétrica. ¿Eso cuándo se podría incumplir? Cuando tengas una, o sea, sí se imaginan que estas funciones son como montañas, ¿no? Ya les vieron unas. Pues como que fuera una montaña que a la mitad tiene una quebrada. Ese sería un caso en donde no se cumple la simetría. O sea, como que por un lado creces, pero por el otro lado no hay nada. O hay una caída abrupta. Pero eso es bien raro tener en economía. Entonces, ¿qué se tiene? Usualmente asumimos que son funciones bien comportadas o le hemos transformado hasta que quede una función bien bonita. Porque recuerden, no nos importa la altura de la función, ¿no? Sino que refleje las curvas de indiferencia. Y por tanto vamos a asumir que esto siempre se cumple. Entonces, como la matriz hessiana siempre va a ser simétrica para efectos ya prácticos, directamente a esta matriz le podemos aplicar los métodos que aprendimos antes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos que aprendimos antes? Aquí hice casi copia-pegue de lo que ya vimos en alguna clase pasada, ¿no? Si la matriz es para el caso de dos bienes, ¿qué tenemos que ver? Que la traza sea menor o igual a cero y el determinante mayor o igual a cero. Aunque si queremos que sea estricta, deberían ser desigualdades estrictas, ¿no? Y si tenemos 3 por 3, ¿qué había que hacer? Traza menor a cero, determinante menor a cero y los menores principales mayores a cero. Que ya saben que tenemos los códigos. Entonces no hay mucha vuelta. No, que cumplirse. Tiene que cumplirse las tres condiciones. Las tres, sí, siempre son las tres condiciones. Y si queremos estricta, las tres deben ser con desigualdad estricta. Listo. Ok, creo que con eso es suficiente. Entonces, para ir terminando, compas, vamos al último ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuevamente la función. Y para esta función quiero sacar la matriz hessiana. Entonces, recuerden, la matriz hessiana es la matriz de segundas derivadas. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Eh, Aquí sí es directo, ¿no? Hessiana. Pues miren, creamos los símbolos, la función de utilidad y usamos simpi.hessian, utilidad.rhs, ya saben que significa que es el lado derecho de la ecuación.
Y esto es con respecto a x1 y x2. Y esa es la matriz hessiana. Esta matriz va a ser simétrica. Entonces, sacamos la traza y el determinante. La traza salió 0, el determinante salió -1. Entonces, ¿qué pasó en este ejemplo? Miren. En este ejemplo, les recuerdo que la función de utilidad era x1 por x2. Resulta ser que en este ejemplo, la traza es 0 y el determinante es -1. Entonces, ¿qué sucede? Esto se está yendo en contra, sobre todo esto de que el determinante sea negativo, se va en contra de lo que queremos. O sea, para que sea estrictamente cóncava que necesitamos, que estos sean el uno menor a 0 y el otro mayor a 0. Pero eso no salió. Ni siquiera es menor o igual, o sea, simplemente salió negativo, salió justo en el sentido contrario. Entonces, ¿qué concluimos? Que la matriz hessiana no es semidefinida negativa, ni definida negativa, nada de eso. Por tanto, la función no es cóncava. Y de hecho tiene sentido, porque ¿cuál era la forma de la función? Sí, era esta que nosotros vimos que era medio, así media recta, ¿no? Entonces, esta es una función que no es cóncava y la matriz hessiana nos está confirmando. ¿Ya? ¿Y qué pasa si usamos en cambio el otro ejemplo? En el otro ejemplo, igual aquí pueden ver que la matriz hessiana es un poquito más complicada, ¿sí? Pero pese a que la matriz hessiana tiene esta forma, ¿sí? Sobre todo, miren, si yo asumo que x1 y x2 son positivos, no me hace falta evaluarle, porque ya sé los signos de esta vaina. Sí, uno diría, tendríamos que reemplazar x1 y x2 en un punto crítico, por ejemplo. Pero aquí no hace falta, porque sé que siempre estoy en la región de valores positivos, por tanto, estos de aquí sé que siempre son negativos. Entonces, ¿qué pasa si yo sé que estos siempre son negativos? Ya puedo definir directamente los valores de la traza y determinante. Dicho, miren, ¿qué pasa con la traza y el determinante? Sin importar los valores que tomen x, que encima están al cuadrado, estos de aquí tenemos traza negativa, determinante positivo. Traza negativa, determinante positivo. Esas dos cuadran con las condiciones y por tanto sabemos que la matriz hessiana es definida negativa y la función es estrictamente cóncava, que ya concuerda con lo que vimos en la gráfica. Los que teníamos en la gráfica, ahí teníamos la gráfica de la función cóncava, ¿no? Esta es le quité los gradientes para que sea mejor la función. Entonces ahí ya podemos ver la diferencia entre una función que es cóncava y una función que no es cóncava y también en términos de matriz hessiana. Listo. Y yo una pregunta. Ujú. En el caso de que una de las dos dice hacer, El caso que una de las dos x sea 0, ¿en cuál? ¿En el primer o el segundo? No digo, pero ¿en cuál ejemplo? En este, con los logaritmos. Ya, el problema es que aquí no pueden ser 0 por definición. Claro, por el logaritmo. Por eso es que nosotros aquí estamos aclarando que el dominio siempre es positivo, ¿no? Listo. Creo que estamos ahí, ¿no, compas? Ya. Entonces quedamos hasta aquí, matriz hessiana, y aquí les dejo un ejercicio. Justo, miren. Entonces, para que practiquen, por favor, les dejo dos funciones de utilidad. También se les da un punto de referencia. ¿Y qué se les pide? Sacar la función de utilidad, obtener el vector gradiente, evaluarlo en este punto, obtener la pendiente de la curva de indiferencia, evaluarla en el punto y graficar las curvas de indiferencia y la recta tangente, tal como hicimos en ejercicios anteriores. Graficar la curva de indiferencia, la recta tangente y el gradiente. Y también obtener la matriz hessiana y evaluar la concavidad. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya tienen los códigos, ya tienen para practicar. Listo, compas, quedamos ahí. Entonces, la próxima clase que vamos a ver, optimización. Sí, entonces, me adelanto un poquito, ¿no? Vamos a ver optimización sin restricciones. Luego hemos de ver con restricciones, que son multiplicadores de Lagrange. Y terminamos con Kuhn-Tucker. Y de ahí ya nos conectamos otra vez a Mascolel y el problema del consumidor. Y en la mitad hemos de ver también cuasi-concavidad. ¿Sí? Entonces, ahí cubrimos los temas. Listo, compas, les dejo en paz.